Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1979-80, episodio número 18. Cerramos la temporada. Manuel, ¿quién nos iba a decir ya que 18 programas nada menos y una temporada completa? Y llegamos al final con un resumen, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo relacionado con la temporada. No me vas a preguntar ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Lo llevas? Sí, en mi mejor momento, José Manuel. Es que me gusta tanto decirlo. Es que de verdad tenemos un guión tan elaborado que... Sí, es que, joder, no... ¡Despedido! ¿Tienes no. tú la última versión, la versión 8? Sí, por supuesto, vale, por supuesto. Lo que pasa es que nuestra magnífica interpretación hace que todo fluya como la seda. No, la verdad que... Sí, ya, bueno, como dijimos en el anterior programa, realmente ese era el cierre de la temporada y esto, bueno, pues vamos a dedicarnos a comentar pues mejores quintetos, cuáles fueron los líderes estadísticos, mejores equipos, qué nos pareció cada equipo, también en playoff, ¿no? Haremos nuestro quinteto de playoff. La verdad que va a ser un programa interesante como para recopilar todos los datos, recordar algunas cosas y bueno, cerrar esta primera temporada 1979-80, que la verdad que yo me he quedado, creo que tú también, muy contento con cómo ha salido y esperamos que nos sirva de experiencia para que la 80-81 sea aún mejor. Sí, desde luego, yo sí que vamos a ir a más, eso seguro. Eso es, somos... Así que, pues nada, vamos a ir a contar este resumen y nuestras impresiones de esta temporada 79-80. Así que nada, comenzamos. José Manuel, llegamos a nuestro último programa. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? El último programa de la temporada 79-80. Por supuesto. Vamos a estar aquí 23 años dándole a esto. Pues no lo descarto. Y nada, vamos a hacer nuestro resumen y empezamos fuerte. MVP de la temporada regular, el oficial Kareem Abdul-Jabbar, que tras 2 años de sequía, Walton lo ganó en el 78 y Moses Malone en el 79, gana su sexto y último MVP. Era su temporada número 11 en la liga y ya había ganado 6, que no está mal, ¿no? No está mal. Para mí, bueno, más que merecido. Sí. Recordemos, ¿no?, que ya lo hemos hablado aquí cuando analizamos a los Lakers y cuando los hemos visto en las distintas series de playoffs que hemos estado repasando, que a principio de temporada no eran favoritos a nada, en ninguna apuesta, y bueno, incluso se hablaba de que Karim estaba aburrido de jugar al baloncesto. Hay por ahí algún artículo que se titulaba así, y que a estas alturas de su carrera, pues bueno, visto lo visto las temporadas anteriores, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Llevaba ya 4 años que cada vez anotaba menos, 3 años cada vez cogiendo menos rebotes. Los Lakers no habían llegado a las finales en estos años, habían tenido muy malos, bueno, no muy malos, pero resultados por debajo de lo que se esperaba de un equipo liderado por el que supuestamente era el mejor jugador de la década. Pues de repente esta temporada fue una explosión, ¿no? Se le había criticado su falta de liderazgo, ¿no?, argumentando que desde que ganó su primer y único anillo hasta ese momento, que recordemos había sido en la temporada 70-71 con los Bucks de Oscar Robertson y Bobby Dandridge, en el que era solo su segundo año en la liga, pues bueno, que había logrado en todas estas temporadas, desde entonces hasta esta 79-80, 4 MVPs más. No, eso, el primero fue esa temporada, en la 70-71, vale. 4 más. En la sequía, claro. Esa, ¿no? Pero en este periodo de sequía de títulos, pues eso, perfecto. Muchos logros individuales, pero como que el estigma que se le pone cuando solo gana uno cada año, se les pone a los jugadores que no son ese que gana, de perdedores y tal. Y bueno, yo creo que, no sé si tú también, creo, Manuel, ¿no?, que opinas lo mismo, que merecido. Para mí, no diría si
sin discusión, pero vamos, merecido desde luego. A ver, claro. Bueno, primero que yo creo que hay que distinguir dos etapas que has comentado de Karim en los 70, ¿no? Él ganó en el 71 y en el 74 perdió la final contra Celtics en 7 Correcto. partidos. Entonces, realmente con los Bucks, hasta que se retira Oscar Robertson, que es justo en esa final, en el 74, es un equipo muy competitivo. Luego se hunde y ya llega el traspaso a Lakers. Y esto nos demuestra que Karim fue el mejor jugador de los 70, iba a decir a años luz, es injusto, pero vamos, muy destacado y sin ninguna duda. Pero claro, es que sin compañeros o sin un buen entrenador, etcétera, pues es imposible, y eso lo demuestra. Bueno, los Lakers pues llegaban a playoff, competían, pero no podían acercarse a los mejores. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que fue uno de los mejores jugadores de esa temporada, pero es que además estaba fue en el segundo mejor equipo por récord, ¿no? Y realmente tuvo unos números espectaculares. Por decir algo, se va a casi 25 puntos con un 60% en tiros de campo. Eso es una barbaridad. Un comentario sobre el MVP de la temporada regular. Decir que siempre lo habían ganado pivots, excepto Bob Cousy en el año 57 y Oscar Robertson en el 64, para que nos demos una idea de, hasta esta temporada 79-80, José Manuel, la importancia del juego interior. Es decir, lo ganaron Chamberlain, Bill Russell, Bob Pettit, Bob McAdoo, Cowens, todos interiores. Entonces, Moses Malone, como hemos dicho, Walton, entonces hay que darse cuenta de esto. Vamos a repasar el porqué, Karim, ¿no? Hay una serie de estadísticas avanzadas que, bueno, evidentemente todo es criticable, porque recoger en un número o en varios números un juego tan complejo en algunas cosas como baloncesto es difícil, pero sí os da una idea de dónde está cada jugador, ¿no? Hay por ejemplo, un índice que tú vas a explicarlo un poquito más ahora, que es el PER, Player Efficiency Rating, que sería el rating de efectividad de un jugador, que mide la producción por minuto, ¿no? Y estandarizada a la media de la liga, que normalmente se pone 15. Entonces ahí, pues el primero era Julius Erving con 25.4 puntos y Karim era segundo con 25.3. Luego estaba Dantley y Moses Malone. Realmente estaban los dos primeros. Y vamos a ir viendo que hay otra serie de mediciones de estadísticas avanzadas donde siempre aparecen ellos dos. Y realmente da la impresión de que sí fueron los dos mejores jugadores de la temporada junto con Moses Malone. Sí, decir, bueno, que como ya habrá visto la gente que nos haya escuchado, que creo que puedo hablar por los dos, ¿no? Que muy frikis de las estadísticas avanzadas no somos. Sí, lo justo Intentamos como para aprender, verlo. pero no somos Andrés Monge. Recomendamos a cualquiera el gran Andrés, ese, sí. que le escuche, que vea sus vídeos, que él lo explica perfectamente. Aparte que él explica muy bien las estadísticas, y yo creo que lo relaciona bien con el juego, ¿no? Que es lo Correcto. interesante, porque al final, como dicen, a los números los puedes estrujar y retorcer hasta que digan lo que tú quieres. Y de hecho tienes aquí... Bueno, explica un poquito el tema del PER, que creo que haces una explicación muy buena y con una comparativa entre Karim y otro. Bueno, indicar eso, que el PER es una estadística que elaboró John Hollinger cuando trabajaba para la ESPN. Creo que John Hollinger todavía sigue trabajando ahora para los Grizzlies, por lo menos no lo he vuelto a mirar, pero dejó la ESPN para irse a trabajar de general manager de los Memphis Grizzlies. Y bueno, esta estadística está basada, es bastante complicada, los números que suma, resta, divide y multiplica, pero bueno, está basada en la idea de que la efectividad de un jugador y su influencia en el equipo pues se puede medir en términos de puntos por minuto, ¿no? Aunque bueno, luego se hace también una extrapolación a los efectos que tiene por posesión. Es una estadística que apareció ya hace unos años y bueno, que actualmente cada vez tiene más detractores a medida que han ido saliendo cada vez más y más y más estadísticas nuevas de estas avanzadas, y bueno, porque no incorpora prácticamente ningún aspecto defensivo. No diferencia, por ejemplo, entre un jugador que disputa un minuto en un solo partido y otro que estuviera los 40, por ejemplo, 48 minutos en pista de los 83, de los 82 encuentros de liga regular. O sea, por ejemplo, en esta temporada 79-80, pues está aquí un tal Cal Kirkpatrick que
que sinceramente si no lo hubiera mirado no recuerdo ni de qué equipo es, ni de qué juega, ni nada, De Utah. contra Karim, y no tienen una gran diferencia, pero claro, si lo vemos, pues no tiene nada que ver el juego de uno contra otro que juega todos los partidos de liga regular, un montón de minutos, es el que más minutos juega de la liga Karim, y claro, el PER te da un único número que si lo pones y cortas nada más y solo lo ves, parece que son jugadores similares, ¿no? Y bueno, por eso dice la gente que se ha quedado un tanto desfasada con este avance de la estadística avanzada, pero bueno, aún así sigue siendo una de las referencias que más se emplean a la hora de hablar de lo bueno, lo malo, lo regular que es un jugador, y yo creo que sí que ayuda a la hora de tener una visión general sobre su actuación, un poco lo que tú decías antes, Manuel, de oye, o sea, alguien que tiene un PER de 12 no es un gran jugador, y alguien que tiene un PER de 28 te dice que al menos durante el periodo de tiempo que ha jugado ha rendido muy bien. Luego ya puedes ver si solo ha jugado 6 minutos por partido contra segundas unidades en 5 partidos, o es el principal, la primera opción de su equipo, y a partir de ahí analizar esos números. Pero bueno, hay unas referencias que estableció en su momento el propio Hollinger, pero bueno, que son, pues eso, de que un PER de más de 35 es una temporada histórica, y de ahí pues lo vas rebajando para que te hagas una idea. Y bueno, ya publicaremos esta tabla, y para tener una referencia a eso de si un jugador es una primera opción, un All-Star, un a punto de ser All-Star, un jugador de rol o un jugador de fondo de banquillo, que más o menos se pueda extrapolar de estos números. Sí, al final, José Manuel, lo hemos visto, por ejemplo, se me ocurre con Bobby Jones en Filadelfia, incluso en Melcar en Boston. Yo creo que son jugadores que van más allá de las estadísticas, es decir, aportan muchos intangibles en el juego que, como tú dices, por ejemplo, en el baloncesto siempre se dice, es más fácil medir un buen ataque en base, por ejemplo, a porcentajes de tiro para eso, que una defensa, porque una buena defensa no es robar balones y poner tapones solo, que está bien. Hay muchas ayudas, hay muchos posicionamiento en el campo que evitan canastas y que realmente no los puede medir nadie, ¿no? Entonces, el PER, como bien has dicho, pues oye, es una medida más que nos puede dar una referencia. Ahora, hay que luego ver los partidos y esto, evidentemente, alguien que tenga un PER de 12 jugando 38 minutos, pues no va a ser candidato al MVP. Pero bueno, luego otra estadística avanzada es win shares, ¿no? O sea, el porcentaje de victorias. Es decir, es más o menos un estimado del número de victorias que el jugador aporta a su equipo por 48 minutos, ¿no? Luego se mide también, eso, se divide entre 48 para esto. Por ejemplo, en este partido, en este apartado, Karim tenía casi 15 de Windsor, es decir, Karim se supone que aportaba 15 victorias a su equipo, de más respecto a si él no estuviera. Luego ya los segundos serán Cedric Maxwell y Julius Erving. Evidentemente esta estadística va a favorecer siempre a los jugadores que estén en buenos equipos, aunque bueno, por ejemplo Adrian Dantley está ahí con 11 victorias para los Utah, que bueno, deben ser casi los partidos que ganaron, ¿no? Creo que ganaron 20 o algo así, hemos dicho. Entonces, ahí también estaban primeros Karim y el Dr. J, tanto en números absolutos como por 48 minutos. Hay otra estadística más avanzada que se llama BPM, que es un estimado de los puntos que el jugador contribuye por encima del jugador medio de la liga por cada 100 posesiones. Eso es. Y vuelven a ser los primeros, pues el Dr. J con 7,2 y Karim con 6,7. Es otro número que lo que hablamos, José Manuel, pues a lo mejor así en frío no dice nada, pero se va viendo que, hombre, si la misma estadística, si distintas estadísticas medidas de distinta manera van dando siempre a los mismos jugadores arriba, pues quiere decir que esos jugadores han estado muy destacados. Repito que esto favorece a jugadores que están en buenos equipos, ¿no? Porque a lo mejor a esta estadística hay que decir, sí, a lo mejor, pues yo qué sé, oye, Dan Issel solo ha tenido 3,3, sí, pero es que Denver en total ha tenido un negativo, ¿no? O sea, los puntos a favor y en contra. Luego hay otro que es Value over Replacement Player, o sea, el valor sobre el jugador que reemplaza. Sí, que sustituye. Eso es, que sustituye y vuelven a estar los primeros. Bueno, con todo este rollo, que seguro que hay gente que se ha aburrido,
es, oye, hay una serie de estadísticas avanzadas que miden distintos aspectos del juego y en todas estaban estos dos, Karim y Dr. J, que yo creo que es el que más se acercaría al tema del MVP, pero vamos, Sí. yo creo que Karim fue justamente. Hay una estadística que hemos hecho nosotros, que somos muy chulos, y es la valoración típica, ¿no? Es decir, sumar acciones positivas, que son puntos, robos, asistencias y tapones, y las negativas, que pueden ser faltas. Esa es discutible, porque hay veces que hay faltas que son positivas, pero bueno, faltas perdidas y tiros fallados. ¿Y quiénes son los dos primeros? Pues otra vez, Karim con 40 y casi 45, el segundo Moses Malone también 44,4 y Julius Erving con casi 43. Hay una cosa curiosa en esta estadística que nos lo hemos separado, José Manuel, en valoración positiva y valoración negativa. Y curiosamente, Karim es el que más valoración positiva tiene y no resta mucho. En cambio, Moses Malone tiene también muy buena valoración positiva, pero por ejemplo, resta mucho en negativas, igual que George Gervin, ¿no? O sea, eran jugadores, pues George Gervin sobre todo porque falla más tiros, ¿no? Moses Malone también porque falla, pero claro, luego suma con el ofensivo. Entonces, bueno, también la hacemos por minuto, donde Karim también está el primero. Y bueno, es otra estadística que yo creo que está más intuitiva, ¿no, José Manuel? Aunque bueno, simplemente el PER, comentar que el PER lo que hace es ponderar esto. Pues a los puntos los multiplica por 1, a los robos por 0,7 o algo así, las asistencias. Entonces, Sí, bueno, o sea, como son las medias un poco históricas para hacer. eso es, las pondera y Eso bueno. es. Total, que tenemos a estos dos jugadores que yo creo que eran como fueron de los equipos de arriba, pero yo me quedo con el dato, José Manuel, de un jugador como Karim, que fue el tercero de la liga en porcentaje de tiros de campo, con 60,4, pero es que tiraba 17 veces. El único que se le acercaba en estos números eran dos, que era Dantley, que tiraba un poco más, 19 veces, y tenía 57,6, y Walter Davis, que tiraba casi 16 y tenía un 56. Porque ya el siguiente es Bill Cartwright con 15 tiros, que llega a 55%. El resto de los jugadores que están arriba en porcentaje realmente son jugadores que tiran poco. Maxwell tiene un 61, pero tira 9 veces. Entonces, claro, es mucho más difícil. Aparte, el tipo de defensa que le hacían a Maxwell no era la que le hacían a Karim, que esa es otra injusticia que se comete con las estadísticas, ¿no? Cuando se dice, oye, Kobe Bryant, James Harden en su momento, o ahora Karim, oye, es que el porcentaje tú no lo puedes comparar con un tío como Artis Gilmore o Cedric Maxwell, porque a esos jugadores todo el sistema defensivo del otro equipo prácticamente está para pararlos, con lo cual hacen tiros mucho más complicados. No, está claro. Y porque los Lakers seguían jugando para Karim y este año yo creo que con la llegada de Magic, pues bueno, despertó de ese letargo, desde luego. Exacto. Y bueno, en rebotes está regular, coge un poco más de 10, pero destacar que es el segundo mejor pívot de la liga después de Lacy de los Kings en asistencias, da casi 5 por partido. Y lideró la liga en tapones con 3,4. Yo creo que esos dos datos son muy buenos para ver el temporadón que hizo este señor. Correcto. Bueno, muy completo y vamos, lo que hemos dicho, merecido. Eso es. Ahora vamos al entrenador del año, que se lo dieron a Bill Fitch. Parece justo y la verdad que, como he comentado a lo largo de los programas, ahora tú te vas a explayar. La verdad que es un premio que entiendo poco porque no sé muy bien por qué se le da. Cuando, bueno, veremos luego que se dan premios un poco si es por el desarrollo del equipo, por lo que había hecho la temporada anterior y lo que mejora. Pero bueno, en este caso, bueno, yo creo que la verdad que los Celtics hicieron algo que nadie se esperaba y se notó su mano. Sí, para mí también, justo, vamos. De hecho, era la segunda vez que lo ganaba en su carrera. Antes, en el 76, 4 años antes, lo había logrado dirigiendo a los Cleveland Cavaliers. Y bueno, el amigo Fitch, que era un general, ¿no? Casey Jones, que era el que luego fue entrenador jefe de estos mismos Celtics, era en ese momento su ayudante. Y dijo una vez que con Fitch, pues que los asistentes no podían decir ni casi opinar nada, a no ser que él les preguntara algo directamente, y que eso era una norma que no se podía incumplir porque si no, bueno, los ataques de ira
de Fitch eran morrocotudos y había represalias y denigraciones de puestos y estas cosas. No sabía esto, José Manuel. O sea, sí sabía que Fitch era esto, pero no sabía o sea, esta anécdota que has contado que comentó Casey Jones. Y esto me recuerda, en el libro de Magic, Mi Vida, él cuenta cuando a Pat Riley Pat Riley deja el equipo en la 89-90, ¿no? Que les habían eliminado en semifinales los Phoenix. Eso es. Y después de haber hecho en la temporada regular muy bien, bueno, ya pasó un poco lo que va a pasar luego con Fitch, que los jugadores ya se cansaron de la dureza. Entonces llegó Mike Dunleavy y un poco pasó eso, ¿no? Con los segundos entrenadores que decían, bueno, es que... O sea, él pedía opinión, ¿no? Y le decía, bueno, es que antes, dice, bueno, pero antes es antes, ahora. Entonces era como una persona mucho más abierta, ¿no? Y lo que se puede ver, que no siempre es bueno, ¿no? Porque Mike Dunleavy no me parece un gran entrenador y bueno, Fitch y Riley sí me lo parecen, ¿no? Ellos tenían su camino y volvemos a insistir. Aquí estamos, esto que dice de Casey Jones de Fitch era cuando había un entrenador y un segundo entrenador, no como ahora que hay 3 segundos entrenadores, 17 asistentes y eso, que bueno, cada uno hace su función, pero quiero decir, aquí había 2 tíos, pues si ya tu jefe te trata así, pues Casey Jones, bueno, perfil bajo, luego tuvo su oportunidad. Lo que creo que también hemos comentado por ahí, que la River le alaba mucho. Sí, a Fitch. Y habla de que lo que le hicieron esa temporada que ya trataremos, sí, sus compañeros en el 83, que fue un poco... directamente cargárselo ellos porque no aguantaban su tiranía o lo que fuera. Y él, la verdad es que habla en la biografía esta de Drive, habla muy bien de él diciendo que no le hubiera importado seguir más años bajo su mando. Así que nada. A ver, José Manuel, rapidito. Para mí lo que me muestra que se es un buen entrenador es si eres capaz de hacerlo en diferentes equipos. Él a Cleveland los llevó a los playoffs y oye, compitieron. Con los Celtics. Fue irse él y pasar a ser casi los peores de la liga. Eso es. 3 o 4 peores de la liga. Con los Celtics, la verdad que las 4 temporadas que estuvo lo hizo muy bien. En temporada regular, creo, no sé si en las 4 fue el mejor equipo o uno de los 2 mejores. Y compitió en playoff, incluso un anillo, que lo veremos. Y oye, luego se fue a Houston. Y un equipo con gente que la cabeza la tenía dañada y bueno... Mitchell Wiggins, Luis Lloyd... Sí, y con problemas de drogas tremendos que hicieron abandonar la liga durante varias temporadas a unos cuantos, lo hizo muy bien y compitió. Entonces a mí eso me demuestra que realmente yo creo que es una persona que sabía de baloncesto y que sabía dirigir un equipo. Luego, bueno, tendría defectos como todos. Y nada, a mí lo único que se me ha ocurrido que podría haberlo ganado también, o sea, dentro de que me parece justo esto que hemos comentado de Fitch, es Hubie Brown, viendo los mimbres que tenía en Atlanta y pues bueno, ver lo que sacó de sus jugadores, que tuvo 3 All-Stars este año y el resultado global que obtuvo, porque quedaron líderes de la división central con un récord de 50-32, pues bueno, yo creo que podría habérselo llevado perfectamente. Bueno, supongo que el hecho de que ya le hubieran dado este premio 2 años antes influiría, aunque bueno, Fitch ya hemos dicho que lo había logrado hacía relativamente poco, pero vamos, se lo podían haber dado perfectamente. Y bueno, es cierto que la narrativa de su temporada en Boston de Bill Fitch pues le hace, como hemos dicho, un ganador perfectamente válido, porque recordemos que igual lo que hemos dicho antes de los Lakers, que nadie contaba con ellos cuando hemos hablado de Karim, pues bueno, Boston aparecía en la mayoría de las quinielas del verano del 79 pues fuera de playoffs directamente. Con esto mucho menos que con Lakers, porque Lakers al menos tocaba playoffs, estos eran un desastre. Claro, venían de una temporada con Cowens de entrenador-jugador que habían acabado con un récord de 29-53. Y la anterior igual de mala. Claro, y los únicos incorporaciones eran Larry River, que no dejaba de ser un rookie. Puedes esperar mucho de un rookie, pero te puede salir Larry River o Michael Smith. Eso. Y Emel Carr, que no dejaba de ser un jugador bueno, de rol, ¿no? pero de un equipo muy malo como era Detroit, y venía y bueno, pues claro, la explosión que hubo y yéndose a las 62 victorias, pues hay que comprenderlo y vamos, perfectamente válido, aunque ya te digo, como no hay ningún criterio, esto se basa un poco en el gusto de cada uno, pues se lo podían haber dado al entrenador de los, yo qué sé, al entrenador de los Jazz. Sí, no, hombre, eran los Celtics y eso yo creo que también influye, yo creo que eso ayuda. Pero bueno, pues nada,
vamos a lanzarnos a los mejores quintetos y vamos a dar los oficiales y los nuestros, porque nosotros lo valemos. Correcto, Y correcto, nada, total. los oficiales son, bueno, insistir, aquí eran 2 jugadores exteriores base escolta, 2 aleros, alero a la pivot y un solo pivot. Eso ha perjudicado a los pivots a lo largo de la historia. A mí me parece injusto. Yo creo que deberían ser los 5 mejores jugadores y, bueno, sin posiciones. Pero bueno, esto está definido así, entonces... En el primer quinteto estaban de bases o base escolta exteriores George Gervin de San Antonio y Paul Westphal de Phoenix, aleros Julius Irving y Larry Bird de Boston y de pivot el MVP, Kareem Abdul-Jabbar. Aunque no siempre era así, porque por ejemplo con Russell y Chamberlain sucedió que Russell fue MVP y Chamberlain estaba en el primer quinteto, porque son votaciones diferentes. Eso es. Y luego en el segundo quinteto, pues de exteriores los 2 de Seattle, Dennis Johnson y Gus Williams, de aleros 2 bestias físicamente, Don Ramfield de Atlanta y Marcus Johnson Milwaukee, y de pivot Moses Malone. Creo que aquí claramente que no esté Magic Johnson me parece injusto y lo vamos a comentar. La verdad que bueno, aquí tenemos desglosados los números que los subiremos a nuestro blog. Y bueno, la verdad que todos tienen unos numerazos. A ver, todos jugadorazos y se ve que todos en equipos top, quizá quitando el tema de Moses Malone en Houston y de George Irving en San Antonio, pero bueno, que todos de equipos de playoff. Entonces, bueno, al menos 50% de victorias, que era lo que tuvieron estos dos equipos. Y aquí la verdad que vamos a discutir un poco porque José Manuel has puesto unas cosas que, bueno, yo he puesto otras que a ti no te convencen y tú a mí algunas, pero bueno, la verdad que va a estar interesante. Bueno, nosotros tenemos 3 fijos en el primer quinteto, los 2, que eso está claro, ¿no? El doctor, Larry Bird y Kareem eran los 3 mejores jugadores de los 3 mejores equipos. Creo que no hay discusión. Sí, para mí no la hay. Vamos. Eso es. Y luego, quitamos a Paul Westphal, los 2. Yo creo que tampoco hay discusión que debe entrar Gus Williams por él, porque Gus Williams fue un jugador en esta temporada más completo, aportaba más atrás, manejaba más a su equipo y, hombre, su equipo tuvo una temporada un poco mejor. Puede ser que tuvieran mejores compañeros, pero bueno, para nosotros fue mejor. Y luego aquí viene una discrepancia, y es que yo mantengo a George Gervin, pero tú metes a Magic. Pero tú en tu discusión está entre Gus Williams y George Gervin, ¿no? Tú a Magic lo pones por encima de los 2. Sí, yo al final, pues bueno, Magic es realmente la única adquisición de cierta entidad de los Lakers. Y bueno, volvemos a recordar lo que se hablaba al principio de la temporada sobre las expectativas de este equipo que ya hemos hablado. Y él para mí es fundamental en esa temporada regular, en ese resultado final y en el resurgimiento del juego del propio Karim, ¿no? Que se benefició, vamos, el máximo beneficiado desde el minuto 1 en ese partido que ya hemos comentado contra los Clippers, pues de la presencia en el campo de Magic, ¿no? Tanto en el nivel a nivel deportivo como extradeportivo, de motivación y bueno, es verdad que el hecho de no tener a Dantley en equipo yo creo que también supuso un quebradero de cabeza menos para Karim, pero yo creo que la temporada que hace Magic Johnson para mí le pone en el primer quinteto. Vale. Discutible, sí, pero vamos, yo hay un tema. No le pongo ahí. Yo hay un tema, José Manuel. Creo que para comparar jugadores, quizá tenemos que hacer la abstracción mental de cambiarlos de equipo, ¿no? Es decir, yo es que para mí Gus Williams sería el último que entraría en el quinteto, ¿vale? Yo meto antes a Gervin, pero bueno, no es importante. Y por ejemplo, Gus Williams con Westphal, bueno, está claro. Entonces, el tema de Magic. Para mí, Gervin es que eso, pues eso, no defiende ni su sitio en la cola del supermercado. Y entonces, eso es yo el que meta 30 puntos por partido en un equipo que se queda al 50%, no me dice que ha hecho un temporadón. Vale. Entonces, por eso le meto en el segundo equipo, donde creo que tiene que estar en uno de los, o sea, que es uno de los 4 mejores exteriores de la liga. Para mí tampoco no cabe duda. Claro, a ver, Magic, como tú dices, aquí vamos al tema estadístico. Yo creo que si ves las estadísticas de temporada regular son buenas las de Magic, pero no son un escándalo, ¿no? De estadísticas. Nada. Pero son buenas estadísticas. Entonces, yo creo que hay que ir más allá, como tú has dicho, a decir, oye,
que hizo Magic. Y es cierto que al final, si somos justos, hubo un cambio que era sale Dantley y entra Magic y entran unos cuatros para ayudar a Karim, que fueron Haywood, ¿cómo se llama este? El de Cleveland. Jim Jones, bueno, más tarde Landsberger, entonces, pero jugadores más de rol. Y luego el entrenador, que ahí sí que creo que Westhead, sin ser una maravilla, pues era mejor que Jerry West, y de hecho Jerry West lo decía él mismo que él no quería eso. Entonces, mi pregunta, o sea, y George Gervin es que metía 33 puntos por partido, pero fíjate, José Manuel, 53% en tiros de campo y 85 en libres. La pregunta es, ¿Magic aportaba mucho más en defensa que George Gervin? Yo creo que a nivel individual no, porque los dos eran muy malos defendiendo hombre a hombre, pero sí creo que Magic tenía algo más de actividad, ¿no? A la hora de robar balones, moverse, rebotear. Ahora bien, George Gervin era la mejor máquina anotadora después de Karim de la liga. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿tú crees que si cambiamos a Magic y George Gervin, ponemos a Magic en San Antonio y ponemos a Gervin en Los Ángeles? Creo que, o sea, aquí sí creo que Magic lo haría bastante mejor en San Antonio, porque yo creo que podría elevar a sus compañeros. Y George Gervin quizás sería no un mal jugador, ¿no? Yo creo que Lakers serían competitivos. Sería Jamal Wilkes. Claro, pero sería eso. Ya a Jamal Wilkes le puedes restar un poco de potencia ofensiva y a Norm Nixon le tienes que convencer de que juegue de base puro, ¿no? Es decir... Sí, yo es al típico, vamos, que le vería metiendo 22. ¿A quién? A Gervin en esos A Gervin, puedes, claro, pero a lo mejor 22 con un 70% en tiros de campo. Porque claro, con el otro, ya abriendo el campo para Karim. Eso. Entonces, yo creo, José Manuel, que lo de Gervin es cierto que esta temporada se queda su equipo en 41-41, pero es que la temporada ofensiva es muy buena porque mete mucho y con mucha efectividad. Yo por eso lo ponía, y yo creo que Magic, a pesar de que, como tú dices, revoluciona, creo que estadísticamente, para ser justos, no está tan espectacular como para llegar, pero... Ya te digo que eso porque si no también entraríamos en por qué no meter a Wolby Free. Eso es. Sí, claro, lo que pasa que solo ganan 3 partidos menos que los Suns, que los Spurs, y mete también 30 puntos por partido y ese daba asistencias, defendía un poquito más dentro de que... Sí, pero no tan efectivo. O sea, quiero decir, a nivel de... Pero... Pues te digo que yo para mí las máquinas anotadoras, si no están en equipazos, que digas, oye, es una máquina anotadora y su equipo gana 60 partidos, no me convencen tanto, sobre todo cuando es tan unidimensional como Gervin, que no asistía, no reboteaba, no defendía, o sea, solo anotaba. Claro. Entonces yo a mí me cuesta ponerle ahí, porque creo eso, que las temporadas de Williams y de Johnson y de Magic son más completas para mí. Sí, bueno, hombre, Wolby Free, por ejemplo, pues se queda en un 47 en tiros de campo y un 75 en libres. Yo creo que ahí, necesitaba alimentarse un poco más para hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, Gervin cogía 5 rebotes. Ya te digo, yo sí lo pondría, pero bueno, lo que es indignante es que Magic no estuviera ni en el primero ni en el segundo, ¿no? Entonces, pasemos al segundo quinteto, que lo haría con... bueno, y decir una cosa de Gus Williams y Paul Westphal, que a mí tampoco me parece una aberración que esté Paul Westphal y no Gus Williams, ¿no? O sea, son más o menos... La aberración es que Magic no esté en ninguno de los dos. Eso es... La verdad que para el que votó esto. Y yo, aquí en el segundo quinteto, volvemos a tener una discrepancia. Yo mantengo, y tú y yo, a Marques Johnson, Don Ramphel y Moses Malone. Yo creo que Moses Malone, porque era el segundo mejor pívot de la liga, y creo que disputándose con Karim el primero. Luego Ramphel, pues hizo un temporador con Atlanta, y Atlanta no es muy buena. Y lo mismo Marques Johnson. Hombre, por aquí, si no fuera pívot, a lo mejor el tema de Lanier, ¿no? Que mejoró mucho a su equipo, pero bueno, siendo pívot y a lo mejor no hizo una temporada. Sí, si hubiera 3 equipos como hay ahora, para mí sí sería el pívot. El tercer pívot, está equipo. Claro. Y luego yo he puesto a Paul Westphal y Magic. A Magic me lo traigo del primer quinteto y tú has puesto a George Gervin, que lo traes del primer quinteto, pero tú has mantenido a Dennis Johnson y has quitado a Paul Westphal. Y aquí sí que no estoy de acuerdo en nada. Lo de Magic, pues bueno, pensándolo puedo estar. ¿Por qué? Porque realmente Dennis Johnson era defensivamente una máquina, aportaba mucho, pero es que en ataque era un cáncer tremendo y lo hemos visto en los playoffs porque era un jepeto y encima se las daba. Entonces, para mí era un jugador más perjudicial, o sea,
aportando mucho, perjudicó mucho su equipo en ataque, y yo creo que Paul Westphal, pues atrás cumplía, era esto, y en ataque era letal porque tenía muy buenos porcentajes. No sé, ¿por qué lo has escogido tú o por qué crees que...? También por lo mismo, porque creo que al final aportaba más versatilidad que Westphal. Uh-huh. Y yo creo que al final era fundamental para esos Sonics. Creo que Williams era el mejor jugador, pero para mí Dennis Johnson sí que, viendo el resultado, o sea, la influencia que tenía Westphal en el juego de los Suns y la que tenía Dennis Johnson en el juego de Seattle, aún siendo un cáncer, como dijo de Lenny Wilkens cuando a la temporada siguiente hubo el intercambio entre estos dos jugadores precisamente, entre Dennis Johnson y Paul Westphal. Para mí la influencia que tiene en el equipo es mayor, hace más cosas en el campo, y los números tampoco veo gran diferencia, porque bueno, los porcentajes de tiros sí, porque Dennis Johnson eso brutal. tenía un 42 eso sí, frente a un 53. No, o sea, tiraba. No lo niego. Pero escucha, José Manuel, perdona que te interrumpa. Es que lo más grave es que si yo te pregunto así quién tiraba más, yo creo que los dos diríamos, joder, pues Westphal, ¿no? Pues no. O sea, Dennis Johnson tiraba 17 veces a canasta y Paul Westphal 16. Claro, Dennis Johnson metía 7 y el otro casi 8,5. Entonces, para mí eso es incomprensible, José Manuel. ¿Cómo un jugador puede hacer eso con un 42% de campo, el no cortarse? Luego lo que tú dices, coge más rebotes, asistencias da más Westphal, pero bueno, aporta tapones, roba balones. No sé, yo en ese momento tenía una presencia física. No, espectacular. Era espectacular y el equipo funcionaba muy bien con él. La verdad es que jugando rápido y en transición era todavía uno de los mejores de la liga. Y bueno, yo me he estado ahí pensándolo, pero me parece eso, que Westphal era para si hubiera el tercer quinteto, sin duda. Claro, y sobre todo otra cosa, que al final tú tienes que premiar al equipo. Yo es que creo que Paul Westphal estaba más solo que Dennis Johnson en su equipo. Es decir, Paul Westphal yo creo que tenía Walter Davis, pero y Alvan Adams. Sí, Alvan Adams, pero por dentro, bueno, estaba Track Robinson. Yo creo que su equipo era un poquito inferior y que estuvo a una victoria, estuvo con 55. Entonces, eso me hace inclinar la balanza. Pero bueno, está bien que analicemos para poder comparar. Avancemos, ¿no? Rookie del año. Sí, rookie del año. Larry Bird de los Boston. Y bueno, yo creo que el premio es justo. Fue el mejor jugador del mejor equipo. Magic estuvo muy bien, pero el líder de su equipo era Karim, ¿no? Y joder, los Celtics ganan un partido más. Yo, sinceramente, no creo que haya nada que objetar. De hecho, creo que fue unánime la votación. Y Magic se cabreó. Sí, se cabreó bastante. Dicen que cuando se enteró que ya era en época de playoffs, ¿no? Creo recordar que estaba jugando y que Pero bueno, al final él se llevó el MVP de los playoffs, así que nada, todo. Yo creo que ambos hubieran cambiado los papeles si les dieran a elegir, ¿no? Seguro que Bird había cambiado seguro. El rookie del año por el anillo. Seguro. Y el otro lo mismo, así que nada, todos contentos. Pero como en este caso estamos viendo lo de temporada regular, yo creo que, vamos, indiscutible. Eso es. Sí, aquí, bueno, comparando estadísticas un poco hemos hecho un ejercicio, ¿no? Una tablita que también publicaremos. Larry Bird tiraba más y desde más lejos. Magic tiraba mejor en los porcentajes. Bird se quedó en un 47 y Magic un 53, pero claro, Bird tiraba casi 18 tiros y Magic 12. Luego Larry reboteaba más. Recordemos que Larry siempre, aunque Magic también jugaba de alero, incluso de la pivot, Larry jugaba más minutos. Aparte, Larry siempre se ha metido en esas batallas y lo ha hecho muy bien. Y bueno, asistía más Magic, evidentemente tenía mucho más el balón en su juego. Y los dos eran de los peores jugadores de la liga perdiendo balones, ¿no? Bueno, no dejaban de ser rookies. Eso es, pero aparte, bueno, Magic siempre lo ha sido, que manejaba. Magic es percentil 99, o sea, quiere decir que casi no hay nadie peor que él en pérdidas de balón. Larry está por ahí, la verdad que, bueno, dos muy buenas temporadas y repetimos, se merecían. Larry entrar en el primero seguro y bueno, Magic, según tú también, pero vamos, que no estuviera en ningún quinteto de la liga es un atentado contra la razón. El rookie team,
el equipo de rookies, bueno, la verdad que se quedó un buen equipito, ¿no? Larry Sí. Magic, Bill Cartwright, que como tú has comentado en su momento, hubiera sido el rookie del año casi en cualquiera de las temporadas anteriores Sí. y siguientes, si no hubieran Y estado. que fue al All-Star, aunque Eso fue es, de sustituto, pero fue eso es. acompañando ahora al Ribery a Magic Johnson. Eso es. Y luego, bueno, Calvin Nutt, que jugó en los Nets y en Portland, y David Greenwood, que fue el número 2 del draft en Chicago. Y bueno, yo creo que se queda un quinteto bastante majo. Sí. Y decir una cosa, tú has hecho aquí un ejercicio muy bueno de comparar, ¿no? Su temporada rookie con temporadas... Sí, con la media de la carrera, eso es, con ¿no? la media de la carrera. Y es curioso cómo en el caso de Bird hay muchísimo que es un jugador que va a mejorar mucho sus números respecto a la temporada de rookie. Todo lo contrario que Bill Cartwright, que hace mejores números que en toda su carrera. Y le pasa lo mismo a David Greenwood y un poquito a Calvin Nutt en algunas cosas. Magic está ahí mezclado, ¿no? En algunas cosas lo hace mejor, en otras cosas lo hace peor. Y la verdad que todos hicieron una buena temporada, ¿no? Porque están Sí. casi en lo... Bueno, alguno pasa 20 puntos, el que menos Greenwood 16, buenos reboteadores. La verdad que parecía una buena jornada, ¿no? Y bueno, quizá ahí el tema de Greg Kelser, ¿no? En los Pistons, aunque tuvo unos pocos peores números que Greenwood y estaba en un equipo lamentable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo Claro. que se podría. Y bueno, Sí. lo de Moncrief, pero claro, no pasó de los 20 minutos, ¿no? No, claro, Con Moncrief estadísticas discretas. empezó siendo el octavo o noveno hombre del Eso. equipazo profundo como eran los Bucks. Y un equipazo en su posición. Eso es. Vale, y luego, bueno, también hubo jugadores que, como hemos dicho, explotaron las temporadas siguientes, ¿no? Por ahí estaban de rookies Lambir, Vinnie Johnson, Jim Paxson, Donaldson y bueno, Paul Mokeski, pero ese es Por supuesto. de otro nivel. Se juega su propia liga. Y nada, yo he recordado también a Cliff Robinson, que era ahí un jugador de estos que ha ido bajo el radar toda su carrera. Y bueno, el alero de los Nets, No era el de que Portland, de luego, que no se no, confunda la gente, claro, no tiene nada que ver. no. Clifford, el de la cinta en el pelo, Eso cuando era es. el único que llevaba cinta en el pelo a finales de los 80, el sexto hombre de los Blazers Ese de es las otro. finales, es otro. Y tenía solo 19 años, era el jugador más joven de la liga y acabó promediando este año rookie casi 14 puntos y 5 rebotes en 24 minutos por partido. Eso está muy bien, Y la muy, verdad muy es que bien. luego tuvo unos muy buenos números Sí. en la carrera, pero es el típico jugador olvidado por estar en nunca estar en equipos grandes, pues ahí, pero la verdad es que tuvo muy buenos números y más eso, viendo la edad que tenía en una época en la que los jugadores iban la mayoría con 22 años, este tenía 19, era más joven que Magic, vamos, tenía un año menos que él. Sí, sí. Bueno, y tú has puesto aquí el comentario, ¿no? De Moncrief, que quizá era el tercer mejor jugador, ¿no? O Sí, sea, para no mí era el tercer mejor jugador, pero llegó a ser el tercer mejor de esta jornada, ¿no? es, sí, Sí, para mí de la camada esta del 79, yo creo que sí que, no tengo dudas de que para mí sí, fue el tercer mejor de todos los rookies de este año fue Moncrief y por carrera individual y por resultados del equipo y vamos, yo a mí además que es un jugador que siempre me gustó sí, mucho sí, sí, muy bueno. y, y bueno, Bueno, quizá sorprende que Calvin Nutt, ¿no? Con la capacidad que tenía, las sí, condiciones físicas y haciendo en su primera temporada casi un 20-10 de promedio, no acabó nunca de pasar de llegar a la élite o la semiélite de la liga, ¿no? sí, fue un buen jugador, pero eso. A ver, primero Moncrief es lo que dicen allí un two-way player, ¿no? Un jugador Sí, de dos vías que es defensa-ataque. La verdad que estuvo en un equipazo, fue un jugador que tuvo problemas de las rodillas y a pesar de eso lo dio todo. De hecho, veremos, va a ser bonito, ¿no? El ver la evolución de todos estos jugadores desde el principio, porque Moncrief vemos que va a llegar hasta al primer quinteto de la liga. Entonces, sí, va a ser un jugador muy destacado en un muy buen equipo, un muy buena, o sea, muy bueno en ataque, pero atrás también mordiendo y la verdad que, como tú dices, a mí de los que me encanta. Y recordemos que ya lo hemos dicho, que es la gente mira en internet y a ver si, yo creo que la vamos a colgar en el blog, José Manuel, la foto de el mate
a dos manos, con el balón detrás de la cabeza. Sí, con Arkansas. Eso es, con Arkansas. Es una foto espectacular. Aparte, se le han hecho, el fotógrafo debería estar tumbado o casi. Y la Sí, coge, la portada de Sport Illustrated. eso es, la coge desde abajo y la verdad que era una bestia física. Era de los que ya empezó con 1,90 debía medir, ¿no? O un poquito Sí, por más. ahí. Y la verdad que muy, muy buen jugador. Lo vamos a ir viendo. Bueno, ejecutivo del año, pues es que no podía ser otro. Red Auerbach, un tío que ficha en el año 78 en el draft a Bert, lo mantiene un año en la universidad, lo consigue, ficha a Fitch y los Celtics son el mejor equipo de la temporada regular, pues no sé. A ver, aquí no sé tampoco qué criterios hay porque seleccionan a unos a otros, pero bueno, en este caso yo creo que no había duda. Sí, yo creo que no. Si no hubiera sido la temporada de Boston, pues bueno, no sé. El de los Bucks, ¿no? Por hacer el cambio de Lanier también buena. Hombre, en Lakers. Su mérito, pero vamos, esto. Sí, no... yo creo que esto supera a todos la visión y veremos, bueno, el año que viene, pero eso es otra historia. Bueno, los equipos defensivos. Aquí sí que, a ver, es muy difícil valorar porque para esto yo sí que creo que las estadísticas no te dicen ni hay que ver muchos partidos. Entonces, bueno, decir que en el primer equipo hay 6 jugadores, porque esto iba por votación, si había empate, pues los metían, que eran Bobby Jones de Filadelfia, la verdad que viéndole jugar tiene que estar sí o sí. Dan Ranfield de Atlanta, 3/4 de lo mismo, una bestia. Karim de Lakers, repetimos. Discutible. Sí, pero discutible, bueno. Pero no era un tío muy intenso, pero sí que es cierto que en playoff José Manuel creó el terror. Es decir, no ponía muchos tapones, pero bueno, es como los robos. Yo para mí alguien que pone tapones o roba balones no necesariamente, de hecho pueden ser muy malos defensores. Sí, porque... pero una cosa, José Manuel, yo creo que en playoff hemos visto que no es solo los tapones, es que no se acercaba cuando estaba él, no se acercaba ni Dios a la zona. Y él, yo creo que él tenía la inteligencia de, para mí Karim, defensivamente, como tú dices, no era un tío muy intenso, ¿no es? Pero sabía ponerse. Difícilmente le sacabas de su posición, ¿no? También es cierto que en esa época los pivots seguían jugando cerca del aro, como tú dices, bueno, discutible, pero bueno, ahí está. Luego bueno, para mí es más por ausencia de competencia. Puede ser, exacto. Sí, que no estaba había... Walton, tampoco había grandes pivots defensivos. Sí, luego por ahí estaba Dennis Johnson de Seattle, que vamos, otro fijo, una bestia. Luego Don Bush de Phoenix, que la verdad que yo no sabría evaluarle, le vi en los playoffs, pero no sabría. Y Michael Ray Richardson, que bueno, ahora... El líder de robos también, y bueno, sí. un poco discutible. Sí, ¿no? Hay Red Holtzman, el histórico, que decía de él. Sí, vamos, eso, que un jugador que no que iba al robo y poquito más, entonces no decía eso que vamos, que perdía la posición con mucha facilidad y no a él le desesperaba en defensa, pero nada, el amigo estuvo 2 años seguidos en el mejor quinteto defensivo de la liga. Sí, y luego en el segundo quinteto, Scott Wedman de Kansas City, parece que sí, tiene buena fama. Kermit Washington de Portland, la verdad que un peleón, un tío. Dave Cowens de Boston, que ni por asomo. Kim Buckner de Milwaukee, un perro de presa, sí o sí. Y bueno, Eddie Johnson parece que también. Yo lo de Dave Cowens te digo porque, joder, cuando vimos la serie, hemos analizado la serie contra Philadelphia 76ers, es que Dawkins, cuando le empezaron a buscar dentro, Cowens no podía hacer nada. Entonces... Sí, un poco lo mismo que decíamos antes, sí. ¿No? También por ausencia de competencia y de, bueno, ¿a quién pones? Sí, bueno. Ahí, pues, Wes Ansel ya no estaba para nada. Lanier, es que Lanier no era tan duro, Sigma tampoco. De los Moses Malone no ha sido nunca un buen. O sea, era un tío duro, supongo que no sería fácil anotar ante él, pero bueno, no era un jugador que se empleara mucho en defensa. Y vamos, pues yo creo que al final Cowens era muy intenso, estos que se tiraban al suelo por los balones y estas cosas. Y bueno, pues supongo que le votarían más por eso que por otra cosa. Hombre, contra Rockets hay que decir que contra Moses Malone en la serie, lo vamos a analizar, lo hace muy bien. De hecho, Moses Malone tiene buenos números, pero está por debajo. Pero claro, es lo que te digo. Luego llega Dawkins y la verdad que en la serie contra Filadelfia el mejor jugador es el Dr. J, pero el segundo es Dawkins y es la gran sorpresa. Y luego, bueno, aquí te sorprenden unas ausencias, ¿no? Bueno, sí, que no haya ningún jugador más, ¿no? De los Sixers, por ejemplo, como Caldwell Jones, que para mí era un gran defensor ahí en el puesto de 4. O de los Sonics, ¿no? Que Lonnie Shelton era otro tío duro de la zona, otro de estos que era muy difícil levantarse y anotar ante él.
Y bueno, y además que sus equipos habían sido top 3 en defensa en la liga por 100 posesiones y solo tenían un representante en los dos quintetos, ¿no? Y yo creo que sí que podían haber tenido cabida estos, pero bueno, también lo de los quintetos defensivos es en algunos, o sea, que en algunos casos a lo largo de estos años ya veremos que hay elecciones más que dudosas. Sí, yo creo, por ejemplo, esto que hemos comentado de Dennis Johnson, yo sinceramente creo que Dennis Johnson está en los quintetos porque fue MVP de las finales, aunque bueno, tú le has metido, yo creo que eso influye porque ahora se me ocurre Nowitzki, ¿no? Que en 2006 llegó a las finales con Dallas y luego fue MVP. Pasa con eso, ¿no? Tienen un temporadón y es como decir, joder, no lo hemos sabido ver, ¿no? Y lo que tú dices, arrastran el buen nombre y arrastran fama que a lo mejor ya han perdido. Yo en este caso lo de Dave Cowens lo veo claro, pero como tú dices, tampoco había mucha competencia. Y saltamos a los mejores equipos, José Manuel. Aunque ya lo hemos comentado en el repaso, decir que había tres equipos que hubo tres equipos que estuvieron muy por encima, ¿no? Celtics 61 victorias, Lakers 60 y Sixers 59. Dominaron la liga. Luego muy próximos los Sonics y los Suns, ambos de la conferencia oeste con 56 y 55. Y yo creo que Bucks, aunque solo ganó 49, desde el traspaso de Lanier estaba al nivel de todos estos, ¿no? Sí, Muy buenos segundo equipos. Mejor equipo, ya lo hemos comentado, de la liga desde el All-Star. Eso es. Entonces, bueno, los mejores equipos pues son los que más victoria, quiero decir, no hay que. Entonces hemos dicho aquí, hemos elegido equipo sorpresa. Para mí, sin duda los Celtics, ¿no? Ya lo hemos comentado. Un equipo que gana 29 partidos en la 78-79, que es la anterior, y que gana 32 en la 77-78, pues que se convierta en el mejor equipo de la temporada regular y un claro contendiente al título, para mí es la sorpresa mayúscula. Sí, gana los mismos partidos en un año que en los dos anteriores. Eso es. Entonces, está claro. Yo añadiría a Atlanta, ¿no? Que bueno, venía ya de hacer una muy buena temporada, pero es que de verdad que se ve la plantilla que tenían y no es que de miedo y consiguen estar pues los líderes de la división central con mucha diferencia y tercer mejor equipo del este. Así que yo les añadiría ahí como sorpresa porque no creo que fuera lo que... Creo que están bastante por encima de los mimbres con los que contaba Hubie Brown. Eso es. Bueno, y luego equipo más decepcionante, yo creo que sin duda los Bullets. Un equipo que viene de jugar dos finales y que en la plantilla no hubo cambios significativos, a pesar de que estuvo lesionado Dandridge, pero yo creo que tuvieron que dar más guerra porque se metieron en el playoff medio de milagro y en primera ronda 2-0 los Sixers. No sé, me parece un balance muy pobre. Luego, No, favoritos a principio de claro, temporada, claro, por otra vez. eso. Eran los máximos y con el fichaje de Kevin Porter y Eso es, esto. por eso digo que, joder, no puedes pasar de jugar dos finales y ser máximo favorito a casi no meterte en playoffs. Pero bueno, para mí lo más Sí, de decepcionante y acuerdo. luego... perdón, José Manuel. No digo que de acuerdo, de Ah, acuerdo. Yo vale, creo que para mí también, o sea, lo de los Bullets es eso es, el bajón de un año a otro es incomprensible. eso es. Luego los Spurs, ¿no? También. ¿Qué pasa? El año anterior fueron finalistas de la conferencia este, precisamente contra los Bullets y cayeron 4-3 y fueron un equipo de zona media este año, 41 victorias. Y Sí, lo mismo un poco los Rockets, ¿no? Que a pesar de que ganan a los Spurs 2-1, pero luego les meten un 4-0 los Celtics con 19 puntos de media por partido. Ya lo hemos dicho que es la serie más desigualada de todos los playoffs y creo sí, que de las que vamos a ver en toda nuestra vida, porque es que son 4 partidos donde les pasan se la por encima. arrasan. Eso es. Yo pues, me sumaría a los Clippers porque, Ujú. bueno, el motivo de que la temporada fuera tan floja relativamente fue principalmente la lesión de Bill Walton, ¿no? Que solo jugó 14 partidos y de aquella manera, pero como las expectativas eran tan altas, yo creo que bueno, debió ser difícil sobreponerse a saber que no ibas a contar con Walton, que iba a ser un poco el eje del ataque, Ujú. pero bueno, un equipo no era un equipo nada malo, ¿no? Con Wolby Free, que ya hemos comentado antes, Manuel, segundo máximo anotador de la liga, Freeman Williams, que era un cañonero impresionante, que solía salir desde el banquillo, pero bueno, que te enchufaba, iba a punto por minuto casi, y tenía el mejor reboteador de la liga, ¿no? Sven Nater, que fue el sustituto de Walton en el quinteto inicial, pero que hizo un temporadón, y yo creo que podrían vamos, deberían haber entrado en playoffs, sí, pero bueno, al final se quedaron ahí en un 35-47
y pudieron hasta casi el último momento entrar, pero bueno, perdieron los 7 últimos partidos de liga regular cuando estaban peleando por la sexta y última plaza de la conferencia oeste, que daba acceso a los playoffs ante los Blazers, que estos sí que hicieron los deberes y llegaron a las 38 victorias, y bueno, con unos resultados normales en esos 7 últimos partidos, ¿no? Que hubieran ganado 3 o 4, pues hubieran estado ahí en playoffs y se quedaron cortos. Sí, una pena. Vamos a comentar más sobre Walton al final del programa. No quiero ahora volver para no repetir luego, pero la verdad que una pena eso de la lesión. Y bueno, lo que tú dices, daba la impresión de que debían haber hecho algo más. Luego, equipos con más proyección de cara a la temporada siguiente, ¿no? Yo creo que los Bucks tenían que ser favoritos a todos. O sea, Lanier podía ayudarles un año más, no parecía que iba a tener un declive físico, y el resto de jugadores pues eran jóvenes. Entonces, y con la experiencia de este año de los playoffs, deberían ser conscientes, pues, oye, nosotros podemos competir de tú a tú con cualquiera. Para mí Bueno, era sí. un equipo que, lo que te digo, debía aspirar a todo. Los Sonics, Bueno, digo, Lanier estaba ahí con las rodillas hechas polvo. claro, pero tú, de alguna Sí, sí, manera... de primera, viendo los 3 meses que había hecho Eso con es. ellos, lo normal es que hubiera continuidad y con un Eso. jugador que estaba ahí a punto de ser uno de los 5 mejores de la liga, como era Marcus Eso es, Johnson, Marcus Johnson. Y Moncrief y creciendo. Crenshaw creciendo y Eso tal, es. pero bueno. Luego los Sonics, ¿no? Que, joder, tenían la experiencia de haber ganado el anillo, haber jugado dos finales. En teoría, los jugadores más destacados deberían de dar otro paso adelante. Sí, porque eran muy jóvenes todos, ya lo hemos Eso comentado, es. que tenían todos en torno a 25 años, todos en el quinteto inicial. Sí, sí, con Sigma yo creo que debería de crecer mucho más, ya lo veremos. Y bueno, el único problema era la actitud de Denny Johnson, ¿no? Que la Sí, verdad que, bueno, se lo iban a quitar de en medio y no... Fuera verdad o no, que eso no influye, la realidad es que la sensación dentro del equipo es que se tenían que deshacer de este jugador. sí. Y bueno, Lakers y Sixers mantenían el bloque, ¿no? En teoría, Karim y el Doctor, si estaban bien físicamente, pues por lo menos mantener el nivel, ¿no? No iban a ir a más, evidentemente, o bueno, quizá un poquito, pero bueno, eran otros dos equipos que iban a ser favoritos. Y Boston tenía un problema gravísimo, porque jugadores claves suyos eran ya veteranos, Cowens estaba en el borde de la retirada, de hecho lo va a estar, y Archibald, pues había que ver cómo evoluciona, ¿no? Y le faltaba calidad en la posición de escolta. Estaban Ford y Henderson que no, pues podían aportar en defensa y esto, pero sus carencias ofensivas las tenían que tapar otros. Y bueno, Boston dependía, iba a tener una buena elección en el draft, a priori. Y bueno, veremos cómo hay una jugada maestra en ese draft que hace que Boston se convierta, pues eso, de un equipo, de un muy buen equipo a un equipo aspirante a favorito a todo. Yo añadiría también esto a los equipos, Uh-huh. a los Rockets, Uh-huh. que bueno, que tras el balance que ya hemos comentado con el 50% de victorias de 41-41, un equipo con un Malone en esa época, ¿no? Con 25 años, Uh-huh. era obligatorio que aspirara a todo. Sí. Bueno, no es que tuvieran una plantilla excelsa, y lo que sí tiene era un mal entrenador, porque Del Harris para mí ha sido siempre un entrenador, bueno, igual no mediocre, ¿no? Porque esto tampoco es cierto, pero bueno, por debajo no era de los que daban ese toque de calidad del que tú y yo hemos hablado alguna vez Sí, sus a los equipos no han equipos. destacado tanto como No, debieran, ¿no? Luego en eso es. Milwaukee, en No, Lakers, sí. La verdad que le ha faltado no, un poco. no sacaba, daba la sensación de que no sacaba el máximo rendimiento a sus jugadores, pero bueno, los Rockets contaban, además de con Moses Malone, con un anotador, súper anotador, ya veterano, pero que aún era capaz de enchufar como pocos, como era Calvin Sí. Murphy, y un alero joven de mucha proyección como era Robert Reed, ¿no? Y entonces yo sí los veía ahí con posibilidades, pero vamos, principalmente, como decir, mientras mantuvieran a Moses Malone, siempre se les debería tener en cuenta. Uh-huh. Perfecto, bueno, sí, veremos que la temporada siguiente la verdad que hacen un temporador. Ahora vemos jugadores con más proyección, ¿no? A ver, Moses Malone yo creo que estaba destinado a dominar la liga, cosa que sucedió, ¿no? Había sido MVP la temporada anterior, la 78-79, seguía a un buen nivel y bueno, el mayor problema era pues su equipo, ¿no? Que no es que fuese muy flojo, pero no era un equipo del nivel de los que tenían las otras estrellas, ¿no? Claro, sí, no eran los Lakers Eso ni... es. Claro, tú pones a este hombre
en los Lakers, Claro. y no haría un trabajo, o sea, no sería muy distinto a lo que hacía Karim, y estaría ahí arriba, o lo que hizo posteriormente cuando se fue a los Sixers, ¿no? Sí, es más, yo creo que Moses Malone creo que se adaptaría mejor con Magic porque yo creo que les permitiría correr más, ¿no? O sea, sería un O jugador posiblemente. que podría. Ahora, claro, en estático no te daba lo que te daba el otro. Pero vamos, con lo que tú dices, en Lakers, pues yo creo que con Moses Malone seguirían siendo campeones. Pero bueno. Magic y Larry, pues eso, habían demostrado que estaban en ver superlativo y lo que se intuía era que podían ser muy importantes para sus equipos y para la liga, ¿no? De cara a la siguiente temporada y a toda la década. Sí, de los otros rookies, los que mejor pinta tenían, ¿no? Entonces eran Cartwright, Calvin Nutt, y yo creo que Sidney Moncrief. Pero bueno, la distancia que había entre Magic y Larry y estos era sideral por entonces. Y ya decimos que ya hemos dicho que el único que se llegaría a un estatus de estrella sería Moncrief de todos estos. Eso es. Luego, pues además de los tres, yo he destacado aquí a Gus Williams y Marcus Johnson. Deberían ser Sí, otros que, porque aparte estos eran, vamos a decir, unos jugadores que eran de ataque y de defensa. Eran jóvenes, habían competido en buenos equipos. Ahora, ¿tendrían la cabeza bien amueblada? Pues ya veremos que no. sí, bueno, y yo ninguno de los dos además. Sí. Y nada, yo pondría también a George Gervin porque Ujú. bueno, para mí, aunque no le he metido en el primer equipo, pues era eso, una superestrella, una máquina anotadora, y acaba de cumplir 27 años, ¿no? Entonces, bueno, si conseguían rodearle bien en San Antonio y el equipo rendía bien, pues vamos, eso, difícil iba a ser que no estuviera en el 5 ideal de la liga como el mejor escolta de toda la NBA. José Manuel Yervin, que ya lo hemos dicho, pero insistimos, yo creo que está muy cerca de Karim a nivel de capacidad ofensiva para generarse, o sea, de peligro ofensivo, porque ya No, lo sí, hemos sí, dicho que tú le Yervin, ves, una facilidad tremenda eso para es. anotar puntos. Los partidos se le caen de las Eso, manos los sí, 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 puntos. de fuera, entrando, machacando en contraataque, la verdad que era un jugador espectacular y muy bonito de ver, muy, muy bonito. Y Sí. también Y destacas otro, a Dantley, eso, ¿no? sí, otro jugador joven que, bueno, pues eso, intrigante, ¿no? 4 equipos en 4 temporadas como profesional. Había salido por la puerta de atrás de los 3 equipos anteriores. Ahora estaba en Utah, pero de Buffalo, de Indiana y de los Lakers había salido, no ni muy querido por los compañeros ni por los entrenadores. De hecho, un jugador con esos números que había tenido, con más de 20 puntos por partido, que no se le mantenga siendo joven y tal, algo hay, Sí. con temas de carácter o de juego y tal, pues que no dejaba de ser un artista, ¿no? De cara, de espaldas al aro, y bueno, su juego en el poste bajo Tremendo. ahí, metiendo culo y moviendo los pies y fintando, era pues de los mejores de la NBA. Y eso que era un alero que, bueno, dicen que tenía medio 1,96, pero siendo generosos, ¿eh? Yo creo que andaba más cerca del 1,90 que de los 2 metros. Pero bueno, estaba ahí, como hemos dicho, un equipo lamentable como era Utah, quizá el peor de la liga. Iba a tener difícil mientras siguiera ahí que le consideraran entre los mejores, pero vamos, un jugadorazo. Eso es. Ya por entonces dándole. Bueno, vamos a nombrar algunos líderes estadísticos, ¿no? En puntos ya hemos dicho que fue George Gervin, en medias, ¿no? Un poquito más de 33, en asistencias Michael Ray Richardson un poquito más de 10, rebotes Nater 15, en robos Michael Ray Richardson un poquito más de 3, tapones ya hemos dicho Karim 3,4, en porcentaje de tiros de campo aquí evidentemente fue el tío Phil Jackson, pero nombrar a Cedric Maxwell porque Phil Jackson no tiró el mínimo, ¿no? Cedric Maxwell 61%, ya hemos dicho un jugador muy efectivo. En tiros libres, Rick Barry, casi un 94%. Espectacular. A No sé si... cuchara. Sí, sí, no sé si seguía tirando a cuchara, creo que sí, tiró toda su carrera, ¿no? Los tiros Yo creo que libres. sí. Sí. Y bueno, en triples, nuestro amigo Fred Brown, Downtown Freddy Brown, con un 44%. Y bueno, los, los premios de la temporada ya los hemos dicho. Solo decir que, bueno, del All-Star ya lo hemos dicho durante la temporada, George Ervin, y de las finales fue Magic. Curiosamente, el jugador más veterano de la liga era Paul Silas, con 36 años, para que nos hagamos una idea. Aunque aparentaba 46, ¿eh? Sí, Si y se le ve jugar. 57.
Me recuerda, voy a hacer un off topic, de Andre Dayton, el rookie de este año de los Suns, de la 2018-19. He estado viendo el partido contra los Kings hace poco. Joder, tiene cara de señor. No sé si lo Sí, tienes sí, en la sí. cabeza, José Manuel, Sí, pero sí, sí, le he visto. aparte tiene un bigotito ahí curioso, ¿no? Y digo, joder, vamos, me dices que lleva 15 años en la liga y me lo creo. Es curioso, ¿no? Sí, hay gente que siempre tienen cara de... Unos cara de niño, ¿no? Y otros cara de viejete siempre. Bueno, Sí, yo creo que se tiene que dejar bigote gordo. Nosotros somos muy partidarios del sí, sí, bigote sí, gordo, por tipo supuesto. MLK. Y, Eh, esto, eh, pero sí, pero vamos, Silas, de verdad que parece cuando le ves ahí eso que sí. está ya para el arrastre. Y bueno, ¿no? El dato este de la diferencia de la edad que se ve de las edades de los jugadores, ¿no? Con las temporadas Eso es, actuales. porque por ejemplo en la anterior, al este año que estamos hablando la 2017-18, había 11 jugadores que tenían 37 años o más. Evidentemente, tanto el avance de los cuidados como el propio cuidado de los jugadores, estiramientos, eh, descanso, técnicas de fisioterapia, etcétera, yo creo que ha hecho mucho, ¿no? De Sí, cara. Y bueno, zapatillas, parquets, viajes. Evidentemente todo influye, ¿no? Luego, 56 jugadores jugaron los 82 partidos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, solamente 26 en la anterior, la 2017-18. Bueno, recordemos que desde hace unos años se lleva la moda esto de descansar, ¿no? Que me parece bien, ¿no? A lo mejor antes de playoff o durante la temporada descansar un partido y muy pocos jugadores juegan todos los partidos. De hecho, bueno, LeBron James el año pasado fue el primer jugador, el primer año en su vida que jugó 82, ¿verdad? sí, Creo que fue curioso. Y bueno, este año el dato así, Billy Paul jugó 84 partidos porque hubo un traspaso, ¿no? Con San Antonio y jugó, bueno, le pilló y jugó 2 partidos más de lo que es lo máximo para un jugador que permanezca en su equipo. Luego 10 jugadores superaron los 37 minutos. Por ejemplo, el año pasado LeBron fue el que más jugó y no llegó a los 37. Esto también se ve como la intensidad ha subido, como los jugadores, los equipos se han hecho más largos. Y bueno, en estas 5 jugadores anotaron más de 10 tiros de campo. Jervin el líder con 13,1. Mientras que en el año anterior, en la 2017-18, solamente 2 jugadores, Westbrook y Harden, ¿no? También nos da una idea de cómo se ha ido repartiendo el talento. Bueno, el duelo de anotadores ya lo hemos dicho. Fue entre Jervin y Wolby Free. La diferencia fue que tuvo mejores porcentajes Jervin. Larry Bird fue 17º con un poquito más de 21 puntos por partido. De los 40 mejores de la temporada, 19 no superaban el 50% en tiros de campo. Siento casi todos tiros de dos, lo sí. que nos da una idea de que, oye, no se tenía tanto acierto como se tienen ahora. En el triple, bueno, el mejor fue... El Brian Taylor no fue el mejor, sino que fue el que más triples anotó y el que más lanzó. Anotó 90 y lanzó 239. Para que nos hagamos... Y con un 38%, que no está mal. En la última temporada en la ABA tuvo un 42%. Esto le situaría en la temporada 2017-18 en la posición 115 en tiros anotados y 122 en intentados. El líder de la liga fue Harden con 265 anotados Anotados. y 722 intentados, ¿no? Evidentemente ya lo hemos dicho, la liga en ese sentido ha dado un cambio Sí, sí, brutal. total, total. Tiros de campo no vamos a comentar más. El líder fue el tío Phil, pero no llegó a los mínimos de 300 tiros de campo. Tuvo un 63%. Por ahí estaban Cedric Maxwell, Karim, Magic también. Y bueno, decir que Karim consiguió en 14 temporadas, creo que jugó 19 o 20, consiguió en 14 más de un 55% en tiros de Sí, campo. Eso a mí me parece espectacular, José Manuel, sobre todo por lo que hemos dicho, ¿no? De la importancia que tenía. Otros jugadores con muchos tiros y por encima del 55 fueron, como hemos dicho antes, Adrian Dantley y Walter Davis, que eran, bueno, pequeñitos, pero no, con diferente estilo, ¿no? Dantley más jugando al poste y debajo y Walter Davis más rompiendo hacia adentro sí. para penetrar. Buen brazo. Eso es, bueno, y destacar a Jamal Wilkins con un 54%. Siempre mucho mérito porque tiraba de muy lejos, ¿no? Casi rozando
el triple. De hecho, tira 3 tiros libres por partido, con lo cual nos da una idea de que en la zona no entraba mucho. Aunque bueno, en estas finales cogió muchos ofensivos y fue clave. Y yo creo que fue el que de los que mejor aprovechó el juego de Magic, ¿no? De, Sí. oye, facilítame canastas. Tiros libres, el que más tiró, el que más anotó fue Welby Free, aunque con un porcentaje bajo, bueno, bajo, medio de la liga, ¿no? 75%. Sí. Y Bueno, bueno, lo mínimo a lo que debe esperar, a lo que eso debe es. aspirar, ¿no? Un jugador que tire muchos, por lo menos estar en el 75. Eso lo hemos dicho. Y bueno, Jervin, pues nada, el 85. Y yo creo que lo hemos hablado y yo insistiré. Meter del 85% para arriba en tiros libres un jugador que suele Sí, tirar es oportunidad de puntos fáciles. Que por ejemplo, ahora James Harden, ¿no? Que consigue muchas faltas. Y yo creo que esos jugadores es muy importante porque, bueno, repetimos, son puntos fáciles que se te sí, sí. van, que luego pueden decir mucho partido. Bueno, rebotes ya lo dijimos, ¿no? Nater el primero, le sacó un poquito a Moses Malone, por ahí estaba también Wes Unseld, pero bueno, el dato monstruoso es el de rebotes ofensivos de Moses Malone, ¿no? Que se fue a 7 por partido. Eso es, para que nos hagamos una idea, cuando estaba en el Sí. campo, Que coge casi tantos defensivos como ofensivos. eso es. Bueno, exacto, exacto. Y cogía de cada 5 rebotes de posible, o sea, cogía uno de cada 5 rebotes disponibles cuando él estaba en el campo en la canasta contraria. Es decir, cuando había tiros a canasta, de cada 5 tiros fallados, él cogía un rebote. Es decir, una barbaridad. O sea, eso es un jugador al que le tienes que prestar una atención tremenda. El único jugador de la liga que se acercaba a esos números era Landsberger, ¿no? Pero claro, jugando mucho menos, con lo cual podía ser más intenso. Malone lo era como un martillo pilón. Para que nos hagamos una idea de lo que hemos dicho antes, la diferencia entre Karim y Moses Malone. Moses Malone cogió casi 4 rebotes ofensivos durante 15 temporadas en la liga. Karim nunca pasó de 3,5. ¿No? Claramente es otro mundo, ¿no? Y de hecho Malone siempre buscaba los rebotes tras fallo y bueno, Karim Sí, era eso más que dice. apoyándose en el Que skyhook. tiraba a fallar, incluso, es lo que se Sí. dice. Le acusaban muchos, ¿no? Nah, creo que era tan intenso que al final tirabas y él sabía que, bueno, si no la meto voy detrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bert se coló entre los 10 mejores reboteadores. Entre los bases, pues Magic y Michael Ray Richardson estaban por ahí. Magic casi 8 y Ray Richardson casi 7. Y bueno, también Magic jugaba algunos minutos de alero. Y bueno, entre los aleros los mejores fueron Calvin Nat, 9 rebotes, muy buen dato para el rookie. Y Maxwell, 9 rebotes. La verdad que muy Sí. bien porque jugaba ahí con Larry intercambiando esa posición. Y entre a la pivots, pues por ahí estaban el Jim Hayes con 11 rebotes. Kermit Washington, Bird, Ramfeld. La verdad que muy bien. Asistencias Michael Ray Richardson, 10 asistencias. Porter tuvo 11 por cada 36 minutos, la verdad que muy bien. Y bueno, lo que decimos de los pivots, ¿no? El mejor Sam Lacy, casi 6 asistencias, y luego Anseld y Karim. Wes Anseld era un jugador muy conocido por sacar muy bien el contraataque, ¿no? Sí, De primer pase, el outlet pass que dicen allí, el pase eso es. de béisbol. Y Sí, bueno, entre los ala pivot, curiosamente, George McInnes, ¿no? Con la fama que sí, tiene. sí, sí, de chupón, digamos. Eso Pues es. sí, yo me ha sorprendido cuando vimos que daba casi 5 asistencias por Sí, partido. sí. Pone junto, bueno, le saca una décima a Bert, que es el segundo entre los ala pivots. Pero claro, también hay que reconocer que si tú ves a Bert, más allá de las asistencias, ves que él intenta un juego colectivo, ¿no? Y hay veces que jugadores chupones como McInnes, ¿no? Dan muchas asistencias porque realmente cuando sueltan el balón ya es que se lo dan a uno que esté absolutamente solo. Correcto. Y bueno, entre los aleros por ahí estaban pues John Johnson dando un poquito más de 5 asistencias, Julius Erving, Walter Davis, muy bien. Y bueno, Magic fue el séptimo asistente con un poco más de 7. En robos, pues por ahí estaba Michael Richardson liderando, Magic en cuarto lugar y los dos primeros pivots, Alvan Adams y Sam Lacy, ¿no? Con 1,4 robos. Luego La verdad que el mejor pivot yo creo en eso, en robos juntándose con tapones, ha sido Olajuwon porque Sí, era un tío muy sí, sí, rápido. sí. Y en tapones, pues lo dicho, Karim y curiosamente George Johnson, ¿no? Que Súper especialista. eso es, 3,2 tapones, que si hubiera sido por 36 minutos, que es una estadística que se suele hacer, eran 4,4. Sí, pues era un jugador que era lo único que hacía. Eso es.
Decían que era más, vamos, más fácil que pusiera un tapón que consiguiera siquiera levantar el balón para intentar meter una canasta. Eso es. Es lo único, no defendía bien, era un jugador súper delgado, pero eso sí, saltaba mucho, iba a todos los tapones Claro. y no jugaba muchos minutos porque cometía muchas faltas y por eso, porque en realidad no era un buen defensor, pero bueno, ahí ponía sus pinchos de merluza. Fíjate que Julius Erving se mete entre los 10 mejores con 1,8 Sí, tapones y por ahí estaba un poquito por encima de él Joe Merriweather, que luego jugaría en España en el Juventud de Badalona. correcto. Y Terry Tyler, ¿no? El de Detroit, El exacto. todoterreno Sí. de Detroit, que era un gran defensor y eso es una máquina de poner tapones, siendo un jugador de 2 metros pelados, era una máquina. Eso es. Luego, bueno, en tema de bases escoltas, con casi un tapón de media estaban George Gervin, Dennis Johnson y David Thompson. En aleros, pues lo que tú has dicho, ¿no? Tyler Terry, Julius Erving, Verdi y Magic ponían poquitos, un medio tapón por partido. Luego Michael Ray Richardson lideró en asistencias, en robos y en balones perdidos, 4,4. O sea que el tío tenía el paquete completo. La verdad es que los balones perdidos se han ido reduciendo. Cada vez se controla mejor el balón. Por ejemplo, en esta temporada cada equipo perdía 19 por partido. Y en la anterior, en la 2017-18, se perdían un poquito más de 14. Es decir, se pierden 5 balones más de media. Eso es mucho, José Manuel, porque a lo largo de una temporada te da muchas oportunidades. Sí, Bueno, y en sí, el sí, partido, pues 5 balones perdidos con un 50% en tiros de campo, te vas a 5 puntos. Con lo cual, correcto. pues puede definir muchos partidos. Y bueno, falta personales. Ahí estaban McInnes, nuestro amigo Darrell Dawkins. Y bueno, Moses y Karim sorprende que pues no llegaban a 3, 2,6. Bueno, eran jugadores, como vemos, no eran especialmente intensos, aunque recordemos que Karim en playoffs sí aumentó eso y repartió más leña. Bueno, ahora algún récord, por ejemplo, la máxima anotación de la temporada de un equipo fue los Caps, que ganaron 154-153 a Lakers en un partido con 4 prórrogas. Curioso. Luego que el tercer mayor porcentaje de la historia de tiros de campo lo han conseguido los Lakers en esta temporada, 79-80, Sí. con un 52,9, casi 53. Hay que decir que esta estadística, los tiros de campo, ahora que se tiran muchos triples, ya hemos dicho que habría que hacer el porcentaje de tiro efectivo, es decir, contando que tú cuando tiras un triple no vale 2 puntos, sino 3, con lo cual ya hemos dicho, un 33% en triples equivale a un 50% en tiros de 2, a nivel de producción de puntos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en el partido que hemos comentado, Norm Nixon jugó 64 minutos, el máximo del año. Jervin en anotación se fue a 53 y 55 puntos en 2 partidos. Y bueno, el amigo hizo en un partido 23 de 40. Larry Kennon hizo 23 de 32 en otro. Pero bueno, son los jugadores que más tiros de campo anotando. Luego Jervin tuvo otro partido también con 40 tiros de campo intentados. Y bueno, Rick Berry en un partido hizo 8 de 12 en triples. La verdad que... Y en otros 7 de 10, ¿no? Y sin Aunque fue... despeinarse, la peluca. Exacto. Moses Malone anotó 21 tiros libres de 23 intentos, ambos récords de la temporada. Y bueno, en rebotes ofensivos, en un partido, fueron 16 veces donde se consiguieron... fue Sí, de 16, sí, perdón, cogidos por Moses Malone. Y bueno, el de defensivo 25 por Nater. Recordar que no en todos los partidos estaba dividido. Había estadísticas que no estaban completas. Bueno, y Kevin Porter dio 24 y 20 asistencias. Ron League, por otro lado, consiguió 9 robos. Y bueno, récord de tapones 10, ¿no? Karim y Robert Paris. Y el amigo Maurice Lucas perdió 12 balones en un partido. Pero bueno, pues se quedó a gusto. Y bueno, la verdad que asistencia, robos y tapones tampoco están todos registrados, hay que tener cuidado. Y bueno, después del rollo que he soltado de estadísticas, vamos a despertar a nuestros amigos con el resumen de los playoffs. Hemos dado el repaso y un poco, a ver, vamos a comentar alguna estadística, pero hay que tener en cuenta, José Manuel, que no todos jugaban contra todos, sino que jugaban contra rivales mejores, primero que en temporada regular, segundo contra equipos diferentes, es decir, tú jugabas contra un equipo, ese equipo solo jugaba contra ti si perdía,
o había jugado contra otro, pero no había un todos contra todos como hay en temporada regular, que aunque no jugabas el mismo número de partidos contra todos los equipos, hombre, estaba un poco más nivelado, ¿no? Sí, sí. Y aquí se ve, bueno, el análisis estadístico, bueno, lo primero a destacar es el ritmo más lento, ¿no? La media de la liga en temporada regular era así 104 posesiones por partido, mientras que en playoff bajó a 99, es decir, 5 posesiones menos. Sí, algo que se ha mantenido, yo creo que sí, siempre, sí. ¿no? Toda la historia es un poco, sin mirar los números, es lo que te dice el ojo, es que se juega más lento, con más control, cuesta más, ¿no? Anotar eso en un playoff cuesta más. Yo creo que sí. Luego, es que, aparte puedes decir, bueno, el tema de posesiones se puede repartir. No. Ninguno de los 12 equipos tuvo más posesiones. De hecho, hay un caso sangrante que es el de San Antonio, que se va a casi 13 posesiones menos por partido. Y Kansas se va a 9 menos. El que más cerca se quedó fue Lakers, que consiguió solo 2 posesiones menos. Es decir, ahí también te indica quién es capaz de imponer su ritmo, ¿no? En series. Luego, evidentemente, pues hay una menor anotación que en playoffs, tanto absoluta, se bajan casi 4 puntos, de 109 pasa a 105 más o menos, como por 100 posesiones, ¿no? En 100 posesiones, en playoff es 104 y en temporada regular es 104,7. Ahí se ajusta un poco más, ¿no? Pero sigue siendo un poquito menos. Esto es debido a que se tiraba un poquito peor. Baja el porcentaje, pues más o menos en temporada regular estaba en el 49 y en playoff en el 47. Y menos los Bullets y los Suns, por poco, el resto todos bajan por porcentaje. Bueno, los Lakers de hecho lo bajan del 53 en temporada regular al 49 en playoff, que no está mal, pero claro, dieron un bajón importante. En tiros libres, pues bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Pero bueno, hay unos equipos que mejoran y otros. Lo que sí es cierto es que se controla mejor el balón, se pierden menos balones. Entonces, bueno, como resumen podemos decir, José Manuel, que se controlaba más y mejor el balón y que era más difícil anotar, ¿no? Lo que tú has dicho, es decir, se subió el nivel defensivo y aparte había más tensión. Que esto lo hemos dicho en los tiros libres. No es lo mismo tirar en temporada regular un partido normal que tirar cuando te estás jugando la tostada y además cuando estás más cansado, porque en playoff, lo que decimos, hay más tensión, ¿no? Sí, eso que dicen que el aro se hace más pequeño. Eso es. Y bueno, hay que hablar de los Lakers, José Manuel. Un equipo que hace 60-22 en temporada regular y hace 12-4 en playoff ganando el anillo. Pues joder, por algo será, ¿no? Fueron el mejor equipo, yo creo, de la temporada. Yo creo que en esto no hay discusión. Los Sixers estuvieron cerca, pero claro, pierden la final y yo creo que estos aprovecharon sus fortalezas, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor fue que fueron eficaces en la ofensiva y además en playoff dieron el paso para los rebotes. Consiguieron 50 por partido, que son muy por encima de la mayoría. De hecho, los que más se acercaron fueron los Sonics, pero los Lakers les dominaron en su serie. Con lo cual, correcto. Exacto, y no solamente dominaron el rebote, sino que fueron los mejores en no permitir rebotes al rival. Entonces, si consiguen más posesiones y le restas al rival, pues apaga y vámonos, ¿no? Es decir, solo permitieron 40. El resumen, ellos tenían 10 posesiones más por parte, o sea, ellos conseguían esas 10 posesiones extras evidentemente las posesiones en un partido eran las mismas, pero por ese lado no se les iban, ¿no? A ellos por donde se les iban sus posesiones. Bueno, primero anotando más que los rivales y segundo lo compensaban, ellos perdían más balones, ¿no? Perdían 19 por partido, mientras que a su rival solo le permitían 17. En esos eran unos de los peores de la liga, perdiendo balones, y como hemos dicho se repetirá. Eso sí, daban muchas asistencias, pero también permitían muchas. Es decir, Lakers basó su título en tirar mejor en tiros de campo y tiros libres, rebotear, pero defensivamente eran un equipo de la media, ¿no? Por no la duda, darle el balón a Karim. Eso es. Y bueno, aquí nos plantamos en el MVP de las finales, que para mí me parece grave como lo de Magic, dejarle fuera del quinteto, ¿no? Que en el MVP de liga regular no había mucho que comentar. Este es un poco, bueno. Yo creo que es injusto, José Manuel, y bueno, lo he comentado un poco, pero por repasar, se le dio a Magic, pero fue Karim. Tú compara las estadísticas de los dos jugadores y es que Karim es mejor en todo, quitando los triples, que eso es una estadística residual, excepto en porcentaje de tiros libres, en asistencias, evidentemente, y en robos de balón. En el resto. Muy claro. Claro.
Así que bueno. Acércate al micro que te has ido. Sí, aquí. ¿Te habías tumbado? No, se me había caído los cascos. Aquí al moverme. Sí, yo Que creo que ahí es además claro. estuvo en el momento adecuado, Eso. o sea, en el momento justo, en el lugar adecuado, en el sexto partido, al estar lesionado Karim. Y un poco por marketing, yo creo que hasta por... Seguramente si hubiera habido un séptimo partido se lo hubiera llevado Karim, incluso con ese partido de Magic. Pero bueno, yo creo que hasta incluso leí por ahí, ¿no? Que el hecho de que no estuviera Karim, que no Sí, había para quien la darle tele, el ¿no? premio Sí. y para que estuviera presente y poder hacer las entrevistas. Así que bueno, pues se juntó todo. Joder, le podían haber mandado uno a casa, ¿no? En previsión, Sí, pero bueno. La verdad es que, mira, por resumir, José Manuel, Karim es el mejor en medias en playoff, en tiros anotados y tapones. Entre los tres primeros, en tiros intentados, en tiros libres anotados y tirados, en rebotes defensivos, en rebotes totales y en puntos. Y el 12º en tiros de campo. Pero ninguno de los que le superaban, excepto Maxwell, tiró más de 10 tiros. Karim tiró 23. Para mí, los playoffs de Karim, y lo hemos dicho, es sencillamente espectacular. O sea, sí. tremendo. Bueno, las medias del Angelito son 41 minutos, 32 puntos, 57 en tiros de campo, 79 en libres, 12 rebotes, 3 asistencias, 4 tapones, un robo, 4 pérdidas y 3 faltas. O sea, es un escándalo, José Manuel, lo que hace Sí, este tipo. Y vamos a ver lo que hace su compañero, que, hombre, no es por ir en contra de Magic, decimos que... Pero claro, Magic estuvo tremendo. Es que las medias de Magic en playoff son 41 minutos, 18 puntos, 52% en tiros de campo, 80 en libres, 11 rebotes, 9 asistencias, 3 robos, 4 pérdidas, 3 faltas. O sea, casi el famoso triple doble, ¿no? sí, por lo que decimos que no es minusvalorar, ¿no? A Magic, sino que Eso es que es. uno hizo unos playoffs impresionantes y el otro fueron galácticos, ¿no? Los que hizo. Sí, sí, Entonces, sí. vamos, yo creo que además lo hemos leído en todos los sitios que nadie pone en duda que ese partido mítico sexto fue el que decantó la balanza de los periodistas, pero que todos reconocen que quien estaba siendo el mejor jugador sin duda de los Lakers en todos los playoffs Sí, sí. era aquí en las finales, vamos, hasta quinto partido. Fíjate una cosa, José Manuel, ya el último dato de Karim. De sus partidos de playoff, si sacas todos, en 8 de los 15 partidos anota más del 60% en tiros de campo. En 11 de sus 15 partidos anota más de 30 puntos. Y en 12 de los 15 coge más de 10 rebotes. Yo repito, un escándalo de playoff, una regularidad. Sí, Tenemos aquí el cuadro sacado de Basketball Reference, página excelente. Y es que sí. es eso, pues... Es que leas lo que leas, por leer anotación, ¿no? Mete 30, 32, 37, 25, 35, 26, 31, 33, 25, 38, 33, 38, 33, 23, 40. Es espectacular. Que dices, joder, la variación es muy pequeña, ¿no? Y luego lo mismo en tiros de campo. Totalmente. Muy, muy, muy bueno. Y bueno, vamos a hacer nuestro quinteto de playoff, ¿no? Yo, bueno, Karim Sí, y Magic. aquí Dale, hemos dale. coincidido. Digo que aquí hemos Aquí no hay coincidido. polémica. No, Ya, sí, yo aquí. creo, a ver, tampoco Karim y Magic son indiscutibles, ¿no? Sí, Karim por lo sí, que acabamos de decir y porque Magic realmente fue ese escudero perfecto y aparte, oye, cuando el partido que hizo falta, dijo, aquí estoy yo. Luego el doctor también, ¿no? O sea, era el mejor jugador del mejor equipo finalista, del equipo finalista y la verdad que sus números son muy buenos, ¿no? No son espectaculares. Ya hemos dicho que él no era un jugador egoísta para nada, pero quizá le faltó ese extra, ¿no? Para hacer a los Sixers campeones, ¿no? En sí, pero ese... bueno, la serie contra Boston Muy estuvo buena, muy bien muy bien. y en la final No, en la final era, está era muy un bien. jugador que no se escondía, además, Eso es. que siempre daba la cara y bueno, que realmente jugó muy bien, aunque yo creo bueno, hizo mejor temporada regular que playoffs Sí. para mí. Pero bueno, yo también no encuentro otro alero que digas que lo hizo mejor que él en los playoffs. No, 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 no. Y no, porque bueno, Marques Johnson jugó bien para Milwaukee en esta serie tan buena a la que nos hemos referido varias veces, la de Milwaukee-Seattle, pero no fueron tampoco, no tuvo su mejor actuación precisamente en ella Márquez y es el único
que podría llamar un poco a las puertas de este quinteto, pero no le da. No, tú fíjate, Julius Erving está en algo más de 24 puntos, casi 8 rebotes, más de 4 asistencias, 2 robos, 2 tapones, 49% en tiros de campo, 80 en libres. La verdad que está muy bien, o sea, él lo hace muy bien. Lo que pasa que es cierto que, bueno, pues si él hubiera dado un paso adelante, a lo mejor hubieran sido campeones, pero bueno, eso nunca se sabe. A lo mejor se pone a intentar anotar más y Sí, el equipo desencaja a su equipo. Eso es. Eso. Luego, bueno, el cuarto que ponemos, Gus Williams, ¿no? Sería el otro Sí. exterior con Magic porque fue el mejor del otro finalista de oeste, de los Sonys, y el que más problemas creó a Lakers y realmente, al igual que Erving tuvo buenos números, aunque tampoco son un escándalo, como hemos dicho, pero tiró muy bien para el tipo de juego que hacía, ¿no? Y atrás, Sí. como hemos dicho, siempre sumaba y la verdad que contra Lakers es el mejor de su equipo y es el que mantiene y, oye, está en playoff en un 51% en tiros de campo, anotando 24 puntos. Luego dando asistencias, muy bien. Y bueno, completando el quinteto, pues Larry, ¿no? O sea, joder, lo hizo muy bien o sea, lo hizo muy bien en temporada regular, pero hablando de playoff, hizo 2 series buenas donde quizá contra Houston no hizo falta tanto y contra Sixers empezó muy bien y luego, sobre todo en porcentaje de tiros de campo, bajó. Eso sí, Sí. en rebotes estuvo espectacular. Larry se fue a más de 11 rebotes y bueno, en tiros de campo se quedó en el 47, ¿no? Pero bueno, como tú dices, joder, eran novatos, ¿no? Sí, por eso que yo creo que está un poco por debajo también lo que hemos comentado antes de en los playoffs que en la temporada regular, pero la verdad es que siempre aporta. Eso. Entonces, cuando veía que no le entraban los tiros, pues se afanaba más en rebotear y si no en pasar o en hacer bloqueos o lo que hiciera falta. Entonces, y lo que decimos, siendo un rookie, pues sin discusión el mejor jugador de Boston y eso es, bueno, a mí es un que, plus a la hora de sí. considerarlo aquí. José Manuel, yo, y seguro que hay alguno, pero a mí no se me ocurre un rookie en toda la historia que haya hecho que sea el mejor jugador del mejor equipo de la temporada regular y el mejor jugador de los play, o sea, que lleve el peso, porque claro, a diferencia de Magic, pues Magic recuerdo ahora que no sé si fue contra Phoenix que perdió 10 balones en un partido, ¿no? O contra Seattle. Y bueno, pues o pudo tener partidos malos en el tiro y estaba Karim. Es que claro, si Larry cuando bajó un poco el pistón, les eliminaron. No hay otra. Entonces, ahí es complicado. Y bueno, este quinteto, bueno, hay otros 2 jugadores que están por ahí, que son George Erving y Malone, ¿no? No entran en el primer quinteto, pues porque George Erving fue eliminado en primera ronda por los Rockets de Malone, precisamente, y el segundo, la verdad que en la serie contra Celtics está bien, creo que hace 25 pero puntos. no marca diferencia. Eso es, pero no, y encima les pasan por encima, ¿no? Y bueno, lo que tú has comentado de Marques Johnson, ¿no? Sí, pero bueno, no le da para entrar. Exacto, sí, yo creo que es. Si pones a Marques Johnson en los Sixers y a Julius Erving en los Bucks, yo creo que los Bucks juegan la final. Con el Erving Sí. en ese momento de la temporada, sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sin duda. Y bueno, lo que hemos comentado también, la única serie. Fue unos playoffs, la verdad, una temporada sin muchas sorpresas, porque la única serie que ganó el equipo que no tenía mejor récord fue los Sixers a los Celtics, y ya dijimos que se habían jugado el primer puesto en en el último partido de la temporada regular, con lo cual eran 2 equipos muy igualados. Y bueno, después de este repaso, vamos a ir a una sección, ¿qué hubiera pasado si, no? El famoso What If. Y aquí vamos a empezar a soñar. ¿Te imaginas tú a Bird en los Lakers, José Manuel? Imagínate que no. No, pero No. si no hubiera. O sea, si imagínate que Celtics no hubiera llegado a un acuerdo y llega al playoff. Creo que a Bird lo hubieran escogido de número 1. Un jugador más Yo creo que alto. ¿No? Yo creo que lo tenían, Dices ¿no? por Lo el que han propietario. contado de propietario, que él llegaba, Hollywood, darle un aire a aquello, y yo creo que lo más anti-glamour que ha habido en la liga en los últimos 40 años ha sido la Rivera, ¿no? Yo no me lo imagino allí con las cheerleaders y los pompones y este con la cara de acelga
en la rueda de prensa y no lo veo. O sea, que hubiera rendido bien sí, Claro. pero no creo que el cogido presentándose Magic al draft, no creo que lo hubieran cogido. Yo la verdad que me hubiera encantado verle con Karim porque yo creo que le hubiera abierto muchos huecos, le hubiera metido unos balones excelentes y hubiera ayudado, ¿no? Yo, por baloncesto, yo creo que analizándolo fríamente, yo creo que Bert era un jugador más hecho, ¿no? Sí, 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 Que claro. Magic, pero bueno, lo que 3 años más, eso más experiencia. Y vamos, yo creo que más bien ahí, ¿no? Bird hubiera sido el número 2, ¿no? En los Bulls. bueno, hubiera sido, pero Sí, bueno, hubiera por sido. fortuna Auerbach acertó en el 78 y Sí, le firmó como no podía. Y bueno, luego el tema de Magic a los Bulls, ¿no? Recordemos que el número 1 era una moneda al aire y bueno, salió eso. Lakers y eligieron. Magic dijo que si, ya lo hemos comentado también, que si hubieran elegido los Bulls se hubiera quedado 2 años más en la universidad. Lo que tengo claro es que si Magic no va a los Lakers difícilmente, por no decir imposible, hubieran sido campeones. Sí, Posiblemente los Sonics hubieran sido finalistas y yo creo que los Sixers eran mejor equipo que hubieran sido campeones. ¿Tú sí. qué opinas? Yo no sé, vamos. No le he dado muchas vueltas a este tema, la verdad. No. Me parece que la historia estuvo tan bien como quedó, ¿no? Uh -huh. Todo, que no le he dado muchas vueltas a esto, la verdad. Sí, yo creo que Magic le dio ese toque a Lakers. Yo de verdad Sí, no es que los parece que veo. estaban Sí, predestinados, ¿no? Lo de que fuera el Jerry Bass entrar ese año, que él se presentara al draft cuando todavía le quedaban 2 años de universidad, un poco todo, ¿no? sí, Parece que estaba destinado a acabar ahí en Lakers y yo creo que realmente me lo creo, que se hubiera quedado 2 años más yo en la también. universidad si no hubiera visto la posibilidad de estar en un equipo de mercado grande, o bueno, no sé si concretamente en los Lakers, pero bueno, parece que sí, ¿no? Que tú que tienes más reciente de haber Sí, leído la él biografía dijo suya, lo que dijo, él no hubiera ido más que nada porque era un equipo muy malo. Entonces él dice que, claro, pues mira, con 19 años, pues me puedo ir a Los Ángeles a intentar hacer algo, pero no me voy a ir a un equipo malo sí, para hacerlo. eso Pero es. bueno. Luego otro what if hubiera sido. Yo creo que si los Sixers ganan el séptimo partido, tenían muchas posibilidades de ganar el séptimo El, porque el Karim no estaba sexto, todo. ¿no? Eso, El sí, sí, o sexto, sea, eso es. claro, sí, sí. Ganando el sexto, yo creo Pues que tú en un parece que séptimo. Karim hubiera llegado, ¿no? A ese Sí, pero séptimo ¿cómo? partido. Ah, claro, Claro, ahí está es la que película. tú ya no es lo mismo de lo que hizo en el quinto, que lo hemos narrado en el último cuarto, que tú llegas caliente de una lesión de tobillo. Joder, tú llegas así, ya no es lo Habría que mismo. verlo, ¿no? Porque serían Los Sí. Ángeles, pero bueno, hubiera estado Yo, muy bien, la verdad. Yo sí, soy, vamos, siempre quiero un séptimo partido en sí, las finales. yo también. Y bueno, la clave es que Magic y Jamal Wilkins lo evitaron, o sea, estuvieron Sí, enormes y yo creo que ahí a Magic sí que hay que darle ese plus de decir, mira, tío, sea el mejor jugador de tu equipo y tú dices, sí, sí, el tranquilos, MVP de chicos. la temporada. Eso es, y de los playoffs y brutal. Y la verdad que muy bien, yo creo que ahí, pero bueno, ¿qué hubiera pasado? No, no sabemos. Y luego el tema de los Bucks, ¿no? La verdad que yo creo que los Sonics lo hicieron bien en su serie. De hecho, bueno, ganaron el primer partido y estuvieron compitiendo con Lakers. Pero me hubiera gustado ver a los Bucks con un equipo también muy físico, pero y con un pivot como Lanier, que ya conocía a Karim. De hecho, casi entraron en la liga, no sé si Sí, el mismo año pero vamos, llevaban más o menos la misma temporada y era un perro viejo, ¿no? Lanier. Ya hemos comentado la anécdota que Darrell Dawkins le dijo a Lanier, oye, mira, cuando Karim, porque Karim para tirar el gancho siempre le gustaba ponerse muy cerquita del poste bajo, ¿no? Y recibir casi en el borde eso de la es. zona. Y entonces el otro le decía, tú ponte ahí y cuando él llegue a colocarse no te muevas. Entonces dice que en un partido Karim llegó, oye, déjame aquí. Y el otro dijo, no, yo estoy, tú si quieres ponte. Bueno, y dice, ya se estaba hablando con Lanier, ¿no? Entonces, yo creo que esos trucos, yo creo que le hubiera dado un poco más de guerra, pero vamos, también creo que los Bucks no tenían potencial para ganar a estos Lakers. Yo creo que estos Lakers estaban Ya, por encima. se quedaban un poco cortos, yo creo. Exacto. Y bueno, alguna anécdota curiosa hemos comentado, yo tengo aquí la verdad que, a ver, no sé cómo la han inflado la anécdota, ¿vale? Porque luego estas cosas ya sabes que print the legend.
que decían en El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Entre la realidad y la ficción, pues bueno, imprime la leyenda. Entonces, decían eso, que Haywood, cuando le expulsaron de los Lakers, porque él veía que, bueno, podían ser campeones por problemas de drogas, pues como que su madre le hizo una llamada, notó algo raro y parece que él había contratado unos sicarios para matar a su... O bueno, estaba pensando o había contactado para contratar a unos sicarios para matar a su entrenador por West Hat. No sé hasta qué punto. Lo que es cierto es que luego se encontró... Bueno, Haywood luego estuvo en Venecia, creo, jugando, ¿no? En Italia, que jugó la final contra el Juventud de Badalona. Estuvo por ahí y se rehabilitó y luego creo que se volvieron a encontrar y entre lágrimas le pidió perdón por esto. Bueno, bueno, la verdad que es curioso, ¿no? A lo que puede las cabezas, las cabezas. Sí, las cabecitas. Y bueno, ya acabamos, José Manuel. Se ha acabado esto. Yo creo, el resumen es, yo creo que fue una buena temporada, unos playoffs donde hubo, oye, la serie de Bucks Sonics, ¿no? Sí, la explosión de Magic en este último partido. Eso es. Sí, los Lakers, bueno, lo de Karim Danto, quizá faltó más igualdad, ¿no? En las finales de conferencia. Sí, un poco pena. Los resultados de esas finales de conferencia, pero bueno, fueron muy buenos partidos, la verdad. Sí, pero yo creo que los Boston, yo creo que les faltaba, y eso se va a ver, les faltaba por dentro. Luego, yo creo que a la liga le faltaban estrellas, ¿no? Que yo creo que iban a jugar, o sea, y jugadores espectaculares, sobre todo si comparamos con lo que vino después, ¿no? Yo creo que la liga se fue cargando, yo creo que de buenos jugadores y se va viendo. Claro. La llegada de Bird y de Magic, pues... Una pena que Bird no llegara 2 o 3 temporadas antes, ¿no? Más joven, como para haberle tenido más años disfrutando, pero bueno. Y yo creo que lo de Walton, ya lo hemos comentado en la presentación, eso hizo mucho daño a la liga, José Manuel. Mucho daño. Porque era un jugador muy bueno que hubiera estado en un buen equipo como Portland compitiendo con Karim y bueno, disputándole tanto, bueno, y con Moses Malone, ¿no? Disputándoles MVPs, disputándoles playoffs. Y fue una pena, ¿no? Que este hombre luego estuvo, ya hemos dicho, 4 temporadas jugando 14 partidos. Sí, tuvo luego la segunda juventud ahí en Boston, de la que ya hablaremos. Sí. Pero una pena porque, bueno, primero una pena que se fuera de los Blazers, ¿no? Con lo mítico que había sido ese equipo del 77. Y luego que una vez que llegó aquí, pues bueno, toda la historia suya con las lesiones, la lesión mal curada, su negativa a volver a jugar con Portland y bueno. Aquí es que me diste el dato tú, ¿no? De los partidos que había jugado sumando una serie de temporadas que era ínfimo el número de partidos que había podido disputar. No, es lo que te he dicho, o sea, el pobrecito de ¿cómo se llama? De Bill Walton, eso creo que en 4 temporadas juega como 14 partidos o algo así. La verdad que es una pena, ¿no? Porque sobre todo por lesiones, cuando no es tampoco por no cuidarte, ¿no? Ya hemos dicho que parece que él tenía los pies de cierta manera congénito y bueno, sí, bueno, de hecho es eso. Juega en esta temporada, ha jugado 14 partidos porque en la anterior no jugó ninguno y en las 2 siguientes no juega ninguno. Con lo cual, imagínate, en 4 temporadas, 14 partidos. Una pena, la verdad. Pero bueno, y nada, pues terminamos esto y la verdad que se presentaba apasionante, ¿no? La 80-81, o sea, la siguiente que seguiremos analizando. Los duelos, pues estarían muy igualados aparentemente entre Sixers y Celtics, ¿no? Y con los Bucks, que cambiaban de división. En la conferencia oeste, los Lakers, claro, favoritos, con los Sonics dándole guerra. Los Suns tenían que fichar a alguien por dentro porque si no lo iban a pasar mal, aunque vemos también que dan guerra. Y bueno, Kansas City, Kings, los Houston y los San Antonio, pues estos nuevos en la conferencia, ¿no? Que por fin se hacía geográficamente algo más largo, más lógico, eran una amenaza, ¿no? Y la verdad es que la 80-81, si en esta no hubo casi ninguna sorpresa, por no decir ninguna, en la 80-81 hubo muchísimas sorpresas. Sí, yo creo que eso, ¿no? Todas las que faltaron aquí las veremos. Sí, la verdad que, bueno. Con eso terminamos, ¿qué lo diría, José Manuel? Sí. Hemos estado mucho tiempo repasando y bueno, pues... Total, unas 5 horitas, ¿no? Le hemos dedicado a la temporada sumando todos los programas. Sí, unas 5 por
¿Por cuánto será? 5 por 8, yo creo, mucho. Sí. Bueno, esperemos no haber aburrido mucho. Nada, solo un poquito. Pues le hemos echado aquí unos minutitos largos, Manuel, hablando de la temporada, de lo que nos ha parecido, nuestras impresiones. Hemos tenido ahí algún desencuentro con nuestros quintetos, pero bueno, espero que haya sido ameno y que a la gente le haya gustado, ¿no? Sí, hombre, yo creo que aparte que siempre está bien el ir discutiendo y el ir viendo puntos de vista de otros, porque evidentemente hay datos objetivos, quién ha ganado, números, etcétera, incluso actuaciones que, joder, no dejan lugar a duda, pero luego hay muchos temas subjetivos que, oye, se pueden especular y eso de los quintetos siempre está. Hombre, dejar a Gus Williams fuera del All-Star es una vergüenza. No meter en ningún quinteto a Magic Johnson yo creo que también, pero bueno, luego que puedan bailar una posición y otra no pasa nada. Sí, la verdad que le hemos dado ya este repasito para cerrar la temporada, para un poco que se viera pues los premios oficiales y luego nosotros con nuestros premios oficiosos y ver un poco también cómo se presentaba el 80-81, que joder, se presentaba apasionante, porque ya Magic y Larry nadie dudaba de ellos, como hemos dicho, es decir, ya eran superestrellas, Moses Sí, iba para arriba. Realidades absolutas. Eso es, lo que hemos dicho, Karim estaba ahí y la verdad que yo con muchas... Dr. J. El Dr. J, bueno, y Marcus Johnson, todo lo que hemos hablado, Gus Williams, etcétera, luego pasarán cosas, pero eso lo vamos a contar en el 81, pero a priori se presentaba una temporada tremenda después del draft, más tremenda aún por cómo se reforzaron los Celtics. Y bueno, eso sí, vamos a ver que ya lo hemos dicho, la 79-80 no hubo sorpresas en playoff, pero es que la 80-81 en la conferencia oeste, sobre todo, es una ventresca de bonito que decía el gran Andrés Montes, porque ahí se van liquidando a favoritos como si no costasen entre los equipos. Pero bueno, repito, lo vamos a contar, esperemos que lo hagamos aún mejor. Esta temporada la cerramos con este programa. Entre este cierre y el inicio de la siguiente temporada vamos a hacer algún programa especial para tener a la gente en tensión. Y luego nada, no paramos y la 80-81 a empezar con fuerza y a analizar los equipos, que serán uno más, los Mavericks, pero eso lo contaremos. Sí, y bueno, que si la gente quiere darnos también sus quintetos alternativos y tal, encantados. Sí. Eso, de que si esto genera algún tipo de interacción en Twitter o en iVoox y esto, pues encantados, que vamos, nosotros nos movemos por ahí. ¿Por dónde, Manuel, nos movemos? Nos pueden comentar en nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com y nos pueden encontrar también en Twitter @erabaloncesto. Perfecto, pues nada, hemos acabado la temporada 79-80, esto continúa, así que nos escuchamos próximamente por ahí. Un abrazo, Manuel, y un abrazo a todos. Un abrazo, y como decía el gran Montes, acaba el curso baloncestístico 1979-80. Era baloncesto.